Hola, hola chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a un nuevo día, un nuevo directito. Y es que hoy hay partido de Optic contra FaZe Clan. Y eso va a ser lo que veamos el día de hoy. Vamos a ver el partidillo de Optic contra FaZe Atlanta. ¿Cómo estáis? Bienvenidos al directo. Por aquí que está jugando ahora mismo Seattle Surge contra Carolina Raven. Vamos a ver este partido que está terminando. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, Crisfero? Bienvenidos a todos al directo. De momento, el primer mapa lo hagan. Bueno, van 2-1 y estamos en el punto caliente del cuarto mapa, mejor de 5. Después de este partido es cuando juega Optic contra FaZe. De momento llevando la delantera Seattle Surge. Sobre todo quiero poner estos directos de competitivo, haciendo más directitos de... Pues eso, de... Ya no solo casteando a Optic o no solo viendo a Optic, sino que pudiendo ver, pues, los equipos más importantes, ¿no? No solo viendo a Heretics, sino que pudiendo ver, pues, a más equipos, a ver qué tal. Tiene que ganar este mapa Seattle Surge para forzar el quinto mapa. Vamos a ver cómo puede ir esto. Clayster, Felony, Jewen y Tali contra Hugh, Abuza, Arcitis e Ili. El Clayster, tío, que tiene más años que Jesucristo y sigue jugando que flipas, El Clayster, vaya máquina el Clayster. ¿Cómo estáis? ¿Qué os parecen estos directos viendo la CDL? De momento, rotando bien el equipo de Carolina. Parece que están haciendo ahora bastante lejos el equipo de Carolina. Ya lo vimos ayer en Heretics, que este punto caliente en el mapa de invasión, la verdad es que estos mapas no están hechos para competitivo, tío. Es que no tiene sentido. No tiene sentido. De momento puntuando Carolina. ¿Has visto que los Call of Duty Points están más baratos en Argentina que en España? Pues no tengo ni idea. No tengo ni ideísima. Dependerá un poco del país, de la moneda. Dependerá un poco. Pero me sorprende porque tal y como está Argentina, pensaba que me iba a decir que iban a estar más caros incluso, Pero aquí está igual plan de Felony. Vamos a ver, recordad que la gran final del Major es mañana. Entonces si queréis que sigamos haciendo cosillas de competitivo, ya sabéis. Va a tirar la peña. Ay, el trophy ese que la jodió bastante. Y ahí el 1 para 2. Soy de la Tama Argentina, la moneda sube. Claro, debería ser más caro. Qué buena doble de Clayster, tío. Este tío es que es buenísimo, colega. ¿Cómo va el Clayster? ¿Cómo va el Clayster con esas 4 bajas? Racha de 4. 0-27 en el punto. Espérate que Carolina se pone con 200 puntos, que puede ser que pase ya de ronda, Qué buena kill de ahí de Felony. Doble de Felony. El pipeillo que lo va poniendo y rotando ya bien el equipo de Seattle. Rotando ya el equipo de Seattle al siguiente. Que va a ser esto bastante decisivo. Está a 25 puntos en Carolina Ravens de cerrar este mapa. Muy bien, Clayster. Ay, qué lástima, vaya timing, tú, que justo ha dejado de apuntar. Clayster, racha de 5. Ay, qué lástima, le ha fastidiado el Predator ahí. 24 segundos solo necesita Carolina. Yo creo que lo van a dar por perdido este punto y se van a ir a rotar al siguiente, creo yo. Sí, deberían de irse. Felony intentando la kill para intentar sacar a Ili del punto. Espérate que pueden ganar estos 10 puntos. Se van a quedar a 10. Se van a quedar a 10 o 9 puntos. El torneo está jugando en Boston. No pueden ganar ahí. Tienen que irse al siguiente. Y para el siguiente punto está muy bien posicionado el equipo de Seattle. Mira que bien está aquí posicionado Arcitis, defendiendo la zona del castillo. Son 9 puntos, Son 9 puntos. ¿Lo van a dar por perdido y se van a ir al siguiente punto? No creo, son muchísimos puntos. Es un hardpoint entero. Puede ser que lo den por perdido y se vayan al siguiente.
Nada, es aquí de Illy. ¡Qué bien el pipeillo! Nada, yo creo que lo van a dar por perdido. Se van a ir al siguiente. Pero claro, se van a tienen que pelearlo, ¿Qué haces, tío? Se van a poner con 230 puntos, más o menos. Nada, lo van a vender, lo van a vender y se va al siguiente. No pueden ya atacar esto. Tienen que irse al siguiente. 9 puntos tiene que hacer Carolina. Bien, por aquí está metido en el punto Tali. Nah, pueden ganar aquí, pueden ganar. Nah, van a ganar aquí. Van a ganar aquí, Tali en el punto. Necesitan únicamente 7 puntos. Clayster ahí. Cuidado que le van a entrar 1 para 3. Le van a entrar 1 para 3. Uf, lástimas aquí. Están a 3 puntos. Están a 3 puntos. Arcitis con la kill. Este punto va a ser decisivo. Este punto va a determinar quién gana. Cuidado, Seattle Surge metiéndose. 230 puntos a 247. Arcitis ahí también con esa kill como sobre Clayster. Espérate que esto va a estar súper igualado, Esto va a estar súper igualado. G-Win con esa kill. Tiene que intentar contestar el punto. Tiene que ganarla. Tiene que hacer la kill. 240, Tali, tiene que hacer la Tali. Tiene que hacer la Tali. Al menos se tiene que meter a disputar. Va a ganar Seattle Surge. Tiene que meterse a disputar. Tiene que meterse a... No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. A diferencia de 3 puntos. Increíble, Increíble. Le quedaban 3 puntos. No me lo puedo creer, tío. Hostia, flipas. Peter, ¿cómo estás? ¿Por qué no te Call of Duty Español hacer un torneo como 100 youtubers de los que estamos viendo? Porque eso requiere tiempo y requiere dinero. Y ahora mismo Call of Duty no tiene presu. La verdad. Si pierde FaZe, pierde mi familia. ¿Esto qué es? Se ve ahí... Ahí está el marcador. 3 segundos, tío. Por 3 segundos no han ganado la partida, no han cerrado ahí. Flipas, O sea que nos vamos al mapa 5. Mapa 5. Muestra Thor. Hostia, flipas, ¿Cómo así? 30 kills, Silly. 32 kills, Feloni. Mira, G-Win se ha hecho 12 kills. Es que mira aquí la choqueada, tío. 241 puntos. Iban 241 a 170. Hostia, Hostia, flipas. Flipas el comeback. Increíble. 6-2, 3-2. Hostia, lo que ha ganado Carolina lo ha ganado. Bueno, a ver. Es que me hace más. Hostia, buscar esto y terminal. God damn lo que se viene. Ah, hay descanso, ahí lo echan. Creo que le van a poner descansito. Sí, no sé, el penúltimo punto lo han querido vender para posicionarse para el siguiente, pero lo han hecho ahí un par de kills y ya no han podido meterse. Nos están poniendo aquí un poquito de análisis de cómo ha sido ese enfrentamiento. Vamos a bajar un poquito. Ha sido increíble, tío. Ha sido increíble. Por 3 puntos, Por 3 puntos de locos. Hay más gente que antes. En el evento. La máquina del Clayster. Me encanta bien el Clayster. Uy, se le ha dado ahí un poquito el directo. Bueno, pues vamos a ver el mapa 5. Después de eso empezará Optic contra FaZe. Optic contra FaZe Clan. Atlanta FaZe. Patrocinado por aquí los coleguitas de Bowser. Dejemos aquí jugaditas destacadas del enfrentamiento. 4 minutitos. Luego juega Optic contra Atlanta FaZe. Minnesota contra Toronto. Y claro, de lo que... Bueno, puedo poner mientras el bracket. ¿Queréis que ponga el bracket? Para que veáis cómo va la clasificación. Mira, puedo poner aquí el bracket. Bracket. No lo han actualizado y sale Dallas Empire.
Ahora mismo están jugando este partido. Seattle contra Carolina. Quien gane de Seattle contra Carolina pasa aquí. Y se enfrentará a quien pierda de Ultra con Minnesota. Y ahora el partido nosotros vamos a ver, que aquí lo pone mal, pone Dallas Empire, pero no es Dallas Empire, es Texas Optic, ¿vale? Que fue los que ganaron a Miami Heretics. Vamos a ver este partido. De este partido, quien pierda bajará aquí para jugar contra Guerrillas, que acabó ganando 3-2 a Vegas. Y entonces del otro partido de Toronto Ultra contra Minnesota irá aquí contra el que gane este partido. Y ya mañana son las grandes finales, que son a las... más o menos a esta hora son las finales mañana. Entonces si queréis que mañana castemos las gran finales, pues ya sabéis, le podéis dejar ahí un buen like, una buena suscripción, esas cositas ahí chula, y veis, si queréis ahí apoyar el directito, si queréis que hagamos más cositas de competitivo, que está chulo. También podremos ver mejores jugadas, que eso puede estar también muy interesante. Mejores jugaditas del competi. El Hugh, tío, que tiene la cámara aquí. El Hugh, fijaros aquí abajo, que tiene el Hugh la cámara súper cerca. Esto era el control. Esto es el punto caliente que estamos jugando aquí. La parte final de ese agónico punto caliente. Así que vamos a ver el quinto mapa y veremos el partidito de Optic contra FAZE. Mapa 5. ¿Quién creéis que va a ganar, chicos? ¿Quién creéis que pasa? ¿Optic o Atlanta FAZE? ¿Quién creéis que acabará pasando? Porque esto es quien gane y gana, pasa por el winner bracket. Quien pierda pues se va a la loser bracket. FAZE la verdad es que está jugando muy bien. El torneo está jugando muy bien FAZE. El LAN siempre son muy potentes. Ayer dijimos que iba a ganar Heretics de paliza y al final acabó perdiendo Heretics 3-0. Explica un poco el formato. Lo acabo de explicar, pero lo vuelvo a decir. No hay problema, por si ha entrado más tarde al directo. Aquí tienes el cuadro. Básicamente lo que van haciendo es, van haciendo la liga, y cuando esa liga termina, pues estructuran a los equipos dependiendo de cómo hayan quedado posicionados. ¿Ves algunos equipos que están arriba en el cuadro y otros equipos que están abajo en el cuadro? Pues dependiendo de dónde hayan quedado en la liga, pues está por el winner bracket o está por el loser bracket. El winner bracket es como si tuvieses 2 vidas. Es decir, que para eliminarte completamente del torneo tienes que perder 2 veces. ¿Veis? Que pone aquí winners round 1 y aquí poner eliminations rounds 1. En el momento en el que, si vas por el winner bracket y pierdes, caes abajo al loser bracket. Pero si estás en el loser bracket, en el bracket, en el emparejamiento, en el cuadro de los perdedores, si pierdes un partido, eliminado. Entonces así es como está ahora mismo el cuadro. Heretics, como fue muy bien en la liga, quedó top 4 en la liga, estaba posicionado bastante alto en el bracket, le tocó jugar contra Optic. Ah, mira, ahora no estoy, ahora sí que sale aquí Optic. Le acabó ganando Optic 3-0 a Miami Heretics. Por eso Miami Heretics de aquí bajó a esta parte de aquí abajo del cuadro. Se enfrentó a Legion y también perdió 3-0. Es decir, que Heretics en su primera LAN no ha ganado ni un mapa. Ni un mapa. Ni uno. Entonces, ahora vamos a ver este partido que es Atlanta FaZe contra Optic. Quien gane, pues pasará directamente aquí a las finales de los winners. Pues pero si mejor. Quien gane de Atlanta FaZe contra Optic pasará aquí. Quien gana de Toronto contra Minnesota pasará aquí. Y quien pierda de Atlanta contra Optic cae aquí. Y quien pierda de Toronto contra Rocker cae aquí. Que se enfrentará contra el partido que estamos viendo justo ahora de Seattle contra Royal Ravens. Y ya está, y las finales son mañana. Y quien gane pues se lleva pues supongo que pasta, algo se llevarán aquí mis colegas. Vamos a ver que empieza ya el quinto mapa. Empieza el quinto mapa, busca destruir. ¿Quién crees que gane entre FaZe y Optic? A mí me gustaría que ganase FaZe, la verdad. Ya sabéis que yo soy fanático de FaZe.
Vamos a poner un poquito más de volumen a esto. Ahí. FaZe Toronto será la final. Los de Toronto Ultra también siempre van bastante fuerte. Bugside Studio y terminal, chavales. Let's go Raven, siempre cantan igual. Buena kill ahí de Tali. Ni idea, pero Arcity es fuera. Buah, qué guapo busca destruir. No suele jugar con el sniper. El sniper está abierto, el cat, pero la gente no suele jugar con el sniper. Hostia, qué buena kill ahí, Qué buena doble. Queda solo Feloni. Pero está mortísimo. Ah, no, queda también Clayster. 2 para 2. Feloni y Clayster contra Illy y Hugh. Ahí pilla ya Clayster. Bomba colocada. Feloni lo tiene complicado. Ahí la ha visto, cuidado que se lleva el primero. Puede hacer el clutch. Feloni contra Hughes. Va a probar a quitarla. No, creo que la está quitando, ¿no? Nah. ¡Uy! ¡Uy! Casi se la quita. Casi se la quita. La ha hecho bien, la ha hecho bien. Y el otro tumbándose y agachándose. El sniper está GA. ¿Qué significa GA? ¿Eres más de FaZe o de Heretics? No, hombre, por supuesto, hay que ir con Heretics, es el equipo hispano, 100%. 100%, que le den por saco los de FaZe. Por supuesto. Vamos a ver el ataque ahora de Carolina Ravens, que no han podido luchar esa primera ronda. Buena kill de Arcetis. Acabando con TJ. Feloni rotando que parece como si no llevase botas, de sigilo. O sea, reflector Slate, rarito. Rarito la reflector Slate. Tienen que atacar Carolina y están uno menos, porque ha caído. Bueno, ya acaban 2. Acaba cayendo también Clayster. 2 para 1, están ahora muy jodidos, Está ahora muy complicado esta ronda para Carolina. Qué buena kill. Se hace la doble, Illy. Madre mía, cómo va Illy, Volando. Volando, mi bro. Quien gane este mapa sigue jugando. Quien pierda, eliminado del torneo de Boston. ¿Cómo está el...? Vamos, Clayster. Clayster se parece un poco a George Russell. Se le da un aire. Vamos a ver. Atacando ahora sí a Del Sarge. Let's see. Los que están entrando aquí en el directo, muchas gracias. Dejadle un buen like para que se publique mejor el directo. Clayster con esa kill a Illy, bastante buena. Abusa que puede derrotar con ese humo. No pillar la info, Hugh. El señor Frentón. Se han dejado la bomba detrás, Qué buena kill de Hugh. Arcetis bien tradeado ahí. Peta el trophy. ¿Se le cuela uno? No, estaba recargando justo. Abusa contra Feloni y Clayster. No hay bomba. ¿Sabías que se monetiza mejor si la gente viene de Smart TV? No tiene ni idea, Abusa 1 para 2. Tiene que correr. No ha podido con Clayster. Buena rondita de Carolina. Está muy guapo el icono de Carolina Ravens, Está bastante chulo. Buen Clayster aquí de Clayster. Feloni. Buena ronda, le ha venido muy bien esta ronda a Royal Ravens para meterse un poquito en el BID. 2-1 el marcador, atacando ahora
El equipo de Carolina. Vamos a ver qué hacen ahora. Uy, mucho sabe, Mucho sabe. Feloni que no puede spotear ahí a nadie. Clayster, muy buena primera kill contra Abusa. Abusadora. Buenos trophies que van ahí entrando. Uy, una bala. Le dejó una bala. Hugh, qué bien. Cuidado que está muy adelantado Daily, que tiene la bomba. Bueno, ha podido vaquear, pero le pone haber spoteado la bomba. Le pone haber visto la bomba. 2 para 1. Los ataques se están costando un poquito a Carolina, Está viendo a ver si puede spotear. La ha visto ahí. Doble headshot. Y bien, Hugh aquí tradeando a Feloni. Uy, 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 esa fragmentación como lo ha dejado. Clayster, 1 para 3. Nah, lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado Clayster. Ahí le pilla justo por detrás. Bien tradeado. De momento, mejor jugando Seattle, Le está costando mucho el ataque a Carolina. Le está costando bastante. Punto de vista de Hugh. Yo, ¿alguien le puede decir a Hugh que se eche la cámara más para atrás? Bam, bam, bam. Atacando ahora el equipo de Seattle. 3-1. Importante esta ronda. Si esta ronda la gana Seattle, se le pone muy de cara el partido. De momento, Hugh 5-1, Abusa 1-3, Arcitis 3-2, Illy 5-2. Illy, no veas cómo va Illy. Pero aquí Illy intentando hacer Zakil. En YouTube el directo aparece, no sé lo que significa conectar, no tengo ni idea. ¡Ay, qué mal timing! Tú que estaba justo detrás. Bien tradeado de Arcitis. Bien tradeado 3 para 3. Arcitis con la bomba, parece que van a echar para atrás. A 2 para 3. Se ha quedado Clayster y G-Win. Ahora parece que están yendo. Qué lástima, Sakil. La piña calentita, cuidado. ¡Ay! No ha impactado, se ha quedado corta. Buah, G-Win está súper jodido. No debe morir, debe de irse. Debe de irse, no ha visto nada Clayster. Acaba G-Win haciéndose de Sakil, muy importante. Illy matando a Clayster, queda solo G-Win. La tiene que estar plantando. Qué mal timing. Qué mal timing ha tenido ahí. Mal timing. Se pone con 4 rondas el equipo de Seattle. Bien defendido. Por aquí la de Illy. Va volando el Illy Va volando mi colega. Pues se le pone muy de cara a Seattle. Vamos, Clayster, cluchea. A ver qué pueden hacer ahora atacando el equipo de Carolina, defendiendo el equipo de Seattle. Buen trophy por ahí para intentar evitar esas piñas. Buena kill la Abusa. Uf, Abusa es que está haciendo muchas primeras kills. Nada, o sea, va a ser probablemente ronda para Seattle. Clayster una bala, se va a comer la piña, La piña le mata. No, qué raro. 4 para 2. Clayster y Feloni contra el resto. Abusa por aquí intentando piquear. Clayster que está todo el rato ahí en la parte del burger. No puede, no piques. Tiene que echar para atrás. Qué buena kill ahora de Feloni. Nah, bien tradeado para Arcitis. Arcitis está siempre tradeando las kills súper rápido. 5-2, ¿no? Esto tiene pinta de que va a ser mapa para Seattle. Mapa y partido. Se viene Toronto. Se viene Toronto. Abusa. Y yo, mi colega Sofer. Creo que la primera vez que expectamos a Heretics jugó contra Seattle y ganaron, creo, ¿no? Cuando hicimos aquí directo en YouTube. Si no recuerdo mal. Tienen que hacer... Ah, van 5-1. Nada, lo tiene súper jodido Carolina Ravens.
Carolina está fuerísima. Bueno. Ahí el Wolverine Darcetis sacándose balas con penetración. Vaya spot de Tali. Nah, ya se han hecho un par de kills. Quedan solo G1 y Tali. Bien, ahí esa kill, 2 para 2. Queda solo G1 contra 2. 1 para 2. Y ronda, mapa y partido para Seattle Surge. Ya hace, estoy mandando a callar. Lástima el Beide. Los huevos de Seattle. Hombre, Gleister. Oye, está todo guapo el merchandising de Carolina. 3-2. Qué lástima esos 3 puntos del punto caliente de Carolina. Qué lástima esos 3 puntos, es normal. Desde que han perdido ese punto caliente por 3 puntos, se han venido abajo, que son 3 segundos. Nah, mira, G-Win 2-7, 3-6 Feloni, es que no ha quedado en positivo ninguno. Ninguno, 3-7. Gleister 5-6, más cerca. Muy difícil, muy difícil. Y mira, se ha hecho Arcitis 5 kills con 700 de daño, tradeando las kills. También es importante tradear las kills. No, that's all they ended up getting, but they lost like all those rounds. I'm like, you just can't. You just can't. Yeah, can't do it against his team. But, es que mira esto. 250 a 247. Lástima. Lástima eso. Bueno, y supongo que ahora estarán metiendo ahí sus cuentas, los siguientes, ¿no? Ahí están organizando. Uy, estará mucheando. He was a monster, an absolute monster. Dice que le da igual al Illy. Thank you so much, Maven. And you said it perfectly, battling through the crowd. Batallando con el público. Se van a quedar en el torneo. Pero ha hecho muy mal el Beide. Yo creo que soy más anímico que otra cosa. Habéis jugado muy bien. Yeah, honestly, we just believed, you know, like I literally said believe, like I literally said start playing tighter towards like, well, like it doesn't matter, but like, yeah, we got the piece P4, we got the castle row. And yeah, está preguntando acerca del punto que han ganado de 3 puntos. We just believed, and then we ended up breaking P1. Yeah, you know how it went. Y'all definitely believed out there, okay? And you came through, but you're still in this tournament. You got one more match tonight. Mayor 1, que guapo el micrófono también. Who are supporting y'all, even though y'all on the villain arc. What you want to say to them? Appreciate the support for the real supporters. Dice que agradece el apoyo de los reales. Chris, take us away. We appreciate the support from the real supporters. Apreciamos el apoyo de los reales. Qué guapo ese monster naranja. You had Ravens. I did have Ravens. You called Surge. Yep. We felt like we were ready to celebrate at the end of game 4. You heard Illy talk. Parecía que iban a ganar el punto caliente, pero no. Señores, se viene Atlanta FAZE contra Texas Optic. Partidazo del día de hoy, el clásico de los clásicos. Ya sabéis, si queréis más directillos casteando aquí, pues los partidos importantes de la CDL, ya sabéis. Es que el Beide ha sido desastroso. El Beide ha sido desastroso. Qué buena kill de Illy. Es muy bueno el Illy, Ay, qué lástima que le ha hecho body block el Arcetis. Le ha hecho body block y no se ha podido escapar. Han acabado ganando la ronda, no se acordarán de eso. Seattle Surge. Did they play a fair game today?
Nah, el Hugh tiene un frentón que flipa. Si se pone a 2 centímetros de la cámara. Se pone súper cerca. Qué guay de Seattle. Para hacer un compa cuando le faltaban 3 puntos y acabar ganando la partida. Y el partido. Pobre Glazer. Pobre Glazer. Es que mira, le sacaban 30 puntos de ventaja. 30 puntos, tenían solo que hacer 3 puntos. Han empezado a ir como locos, se han puesto nerviosos y lo ha hecho súper bien la gente de Seattle. Solo mataban aquí los de Seattle. Solo mataba Seattle. Lo han hecho muy bien. Ese comeback. Ah, otro compañero. Let's go. Todo el mundo ahí. Let's go. Let's go. Ahí a quien flamean. Es que lo han hecho muy guay. Ahora se viene el partidazo. Ahí está, winner bracket. Sincroniza y consigue cosa. Ah, para sincronizar el calendario. Ah, para que sepas cuándo hay partido. Entiendo. Oye, veo el chat muy calladito, muy paradito. ¿Quién crees que va a ganar? Atlanta FaZe o va a ganar Texas. Rápido, predicciones. Yo digo 3-1 para FaZe. Ya está, así rapidito. Rapidito. Tan. ¡Ey, Joe! ¡Ey, Joe! Hola. Hello. ¿Qué onda? ¿Qué dice, Nota? ¿Cómo estamos? Pues justo acaba de terminar el partido. Va a empezar justo ahora. Llegas fantástico, están en el break. Porque se han ido el mapa 5, el anterior. Hostia, de puta, vale. Se han ido. Iba ganando Carolina Ravens, punto caliente. Iban 2-1. O sea, Seattle llevaba un mapa y Carolina llevaba 2. Y estaban con 247 puntos los de Carolina. Es decir, que 3 segundos en el punto caliente y ya ganaban. De ganar, sí. Y los otros llevan 220. Y lo han hecho entero y le han remontado un 247 puntos. Pero ¿y después quién ha ganado? Después han ganado los que han remontado. El quinto mapa, el BD lo han hecho desastroso. Los que iban ganando 247 puntos, los de Carolina, lo han hecho fatal. Han perdido 6-1. Que por 3 puntos. Por 3 puntos se han eliminado. No me lo puedo creer. Sí, ha sido un comeback increíble. Tío, ha tenido que ser increíble, en verdad. Era punto caliente en invasión. Estaban intentando pelear con el castillo. No han podido. Han querido rotar ya al siguiente punto. Y en el siguiente punto, los que se habían posicionado bien los de Carolina en el siguiente punto, pero se han metido los de Seattle y lo han barrido. Hostia. Y luego han ido 1-1 y no puedo sacar. Está muy guapo, ¿Cómo estás, perras, compañero? 3-2 va a ganar FaZe. Sanzan dice que va a ganar Optic. ¿Tú quién dices que gana, querido compañero Olivier Calvo, con esa calvicie que me llevas tú de increíble? Calvo. ¿Quién dices que gana? Yo digo FaZe. Venga, yo digo Optic por llevarte a la contraria. Ah, venga. ¿Cuánto? Yo digo FaZe 3-1. No. FaZe 3-1 no creo. Imposible. Yo digo que sí. Va a ser un partido largo, creo. Un 2-3. Se mueve la verdad, que partido complicado, Manolo. Sí. Comienza la jornada. ¡Ay, mi madre bicho! Madre bicho. Qué choqueadas han pegado en el punto caliente, mis colegas. Qué locura, tío. Está muy chulo de ver, la verdad. Lo malo que ya no tenemos a Heretics. Heretics ayer fue eliminado. Pero bueno, quiero probar a hacer más directos casteando, pues eso, ya no solo los partidos de Heretics, sino también pues cuando haya Majors, que son los torneos importantes, pues poder castearlos y poder pues retransmitirlo aquí en el canal de YouTube con vosotros, siempre y cuando vosotros queráis. Siempre y cuando la gente esté ahí dejando un like, una suscripción. Claro, tío, esto mola, este contenido mola, este contenido me gusta. Está fresquito, está potente. Está fresh. No hay nadie en España que lo haga, chicos. Nadie. En el mundo. En el mundo sí. A ver, en el mundo sí. Pero en español. ¿De habla hispana? Para la gente que le interesa el competitivo. Yo creo que no. Yo creo que no, No hay nadie.
Y qué mejor canal que el de Sina, o sea, ¡Ole! vamos. es que- ¡Aplausos, aplausos! Estamos haciendo justo aquí highlights del BID. Ha sido un BID desastroso para Carolina. Lo ha hecho muy bien Seattle. De hecho, estamos repasando el bracket y Sí. Heretics no ha ganado ni un mapa en LAN. Perdió 3-0 contra Optic y luego contra Las Vegas perdió 3-0. No ha ganado ni un solo mapa. Que se ha quedado Joder, cerca en qué algunas locura. partidas, pero es lo típico de, tú sabes, la estadística. Sí. Así que veremos a ver el siguiente Major. Siguiente Major, de Ya. hecho, lo hostea Heretics, es en Miami. Mm, El siguiente Major. habrá que ver, habrá que ver. A ver si pueden espabilar. Sí. O sea, también, no sé, tío. Es que ha sido raro, ¿verdad? Bueno, el LAN se le da muy bien, luego el escenario pues quizás es de forma distinta. Siguiente Optic contra FaZe, primer mapa, punto caliente en subbase. De hecho me pareció ver que subbase lo habían quitado, punto caliente lo habían quitado de la rotación de la CDL, del modo Rankeds, porque había un exploit que podías contestar el punto estando desde otro edificio. Te ponías ahí en una esquinita y contestabas el punto porque Sí. no estaba bien limado. Sí, lo vi. Ganará FaZe porque tienen a Zogoro, pobre Zogoro, tío. Pobre Zogoro. Pobrecito. Zogoro ya no hace ni vídeo Vale, ni voy a directo. hacer una cosa. Voy. Ahora vengo. Dale, 30 segundos, dale. ¿Cómo? Empieza en 30 segundos esto, pero bueno, tienen que hacer la Vale, vale. presentación No, y un todo minuto el tema. y 10, sí, cabrón. Sí, sí, no, 30 segundos. ¿Sí? Sí. A mí me sale un minuto 03. Lo voy- Coverage continues. Coverage continue 10 segundos. Pues esto va un F5, poco. ¿Tú, F5. ¿Tú dónde lo estás viendo? Yo lo estoy viendo por el internet de la NASA. Ahora. Tú lo ves antes de que pase. Totalmente, totalmente. A ver el spot este. Me voy a poner la musiquita porque aquí tiene... Mira el Celium, qué máquina el Celium. El Simp. Con la Basnev, qué guapa. A Bici. Yo a la Bici yo le digo a Bichi. Antes de que alguien me diga... Ay, ay, ay. Nah, el Celium es una locura, tío. ¿Cómo juega el Celium, tío? Es una locura. Traza también. Tremendo equipazo. Y vaya pelo tiene el Avisi. Atlanta FaZe contra Optic. Esto no lo pongo porque tiene copyright. Tiene que tener un copyright que flipas. Facundo, ¿cómo estás, compañero? Vamos a ver al Shotzi, al Pred. El Kenny también es una puta máquina, tío. Kenny también me flipa cómo juega el Kenny. Va a ser un partido interesante, va a ser un partido reñido, ya sabéis, los que estáis por aquí, si queréis que hagamos más directitos, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle un buen like al directo. Se viene Optic contra FaZe. Vamos a ver. It's been pretty good, right? But it's just been very one-sided. Early on in the CDL, it was all FaZe, but I mean, especially on LAN, it has been all Optic really since Vanguard. I mean, there's like one FaZe win in there, and then Están diciendo que online jugó muy bien FaZe, pero que en LAN siempre Optic ha estado por encima. Vamos a ver a Optic. Ahí tenemos a Kenny. Con Shotzi. Con Dashi. Ah, es una locura cómo juega el Shotzi. No, ya no estoy con ellos, Sebastián, ya no estoy con ellos. It seems like Shotzi also has reached another level. He had been kind of flying under the radar, but in their latest matchup, it was all him all day. Pero el Shotzi no está tan fuerte en este juego como el anterior, Yeah, you know, with this Optic Texas team, they've really gotten by being very good at their hardpoint. Aunque vamos a ver cómo funciona. Versus Miami Heretics, and it's been interesting the evolution of Dashi. You know, Joe, we were talking about in the green room. It's like they just want him to get hill time, stay alive, and he's leading the team at 102 seconds in each map. That's
by 45, by the way. So to let these guys go out and slay, let Pred make plays, let Kenny make plays. It's a weird. Dice que, bueno, que todos los jugadores de Optic pueden hacer jugadas determinantes, sobre todo en punto caliente. We don't have a lot of time to talk about this, so let's get Dice que vamos a tener mucho tiempo para hablar acerca de esto. And I'm Atlanta going FaZe. with. Did you forget who you went with? Yeah. Who did we pick? What do you mean? Optic Texas. All right, Joe. Me va a decir la predicción de cada uno con quién va. It's a tough one. Someone asked me. Es difícil. I went with FaZe in my pickups. Ali. It is gonna be a tough one. I completely agree with Joe. This is two Titans going at it, but El I FaZe think I este gotta chico. go with Atlanta FaZe. Atlanta FaZe. Atlanta FaZe. Bro, I've been on point, and I'm going with Optic Texas. He's going with Optic Texas. I'm riding with Nameless from here on out. Y va con Optic Texas, el último. Chat, let us know with a red heart or a green. ¿Quién va a ganar? A ver, hacemos predicción en el chat. With Guy Blaze. Predicción, predicción, predicción. You guys, it's time to start off our winner semis. Vamos a hacer encuesta. ¿Quién gana? It's about to have us all torn. It's Optic versus FaZe, and it's about to go down. And the first team coming to the Optic. stage, brick by brick. Give it up. FaZe. Iniciar encuesta. Empezamos encuesta ahí en el chat, chicos. Ahí está el equipo de Texas. Optic. Salen los jugadores de Optics. Sale caminando Manolo. Sale Kenny, Shotzi, Red y Dashi. Frente Predator. Le van a meter una curra a los de Optic que le van a hacer los de FaZe. Que va a ganar FaZe de paliza. Ya Nah, verás. nah, nah. El Shotzi en este juego está nerfeado, no tiene movimiento. No está Y vaya foto nerfeado. más fea, han puesto ahí de fondo. Confiemos. De momento la encuesta del chat de YouTube, 62% FaZe, dicen. En el chat de no, YouTube la chaval. gente votando. Confíate en hacer mi caso. Me he estudiado todas las estadísticas y siento deciros que es mentira. Así que, Nada más que por el pelo de Celium va a ganar Celium. Dios, es que ese hombre está a modo Super Saiyan, ¿eh? Sí. Qué guapo el pelo del Celium, tío. Está guapísimo. Está increíble. Y ojalá tenga un pelo. Hermano, una Parece cosa. una peluca, Hermano, y ese man, ¿cómo se pone los cascos? Y Lo- qué locura. Lo tiene rapado, el medio de la cabeza la tiene rapado para poder ponerse los cascos. Sería la polla. Tiene peluca, rapado y peluca. Hermano, imagínate qué guapo. Y se le esconde los cascos por ahí. Qué guapo. Se pone los cascos y luego el pelo se lo pasa para adelante y para atrás y así lo puede. Hermano, claro, ¿tú alguna vez no te has preguntado por qué los cascos tienen en plan, tantos ajustes hacia arriba? Pues por gente como esa, tú. Claro, escúchame, yo mis cascos los tengo puestos al tope y tengo un cabezón que flipas. ¡Mapitas! Punto caliente subbase, invasión, control high range, cuidado. Cuidado, ¿quién ha votado eso, tío? Eso dicen que es lo peor de todo, High range control, tío. Qué locura, tú. Hostia. High range control, según lo que. Yo no he visto ningún partido de high range control, pero han dicho que es terrible. Sí, es terrible, es terrible. Yo lo he Terrible, estado terrible. viendo un poquito y es terrible. Vamos a ver qué tal. Este primer mapeado. En punto caliente en el mapa de subbase. Que me gusta bastante, ¿eh? Está chulo. El punto caliente en subbase está chulo. Sí que además solo hay punto caliente en subbase, no hay nada más. Sí. Solo el punto caliente, Pues no. imagínate un control ahí, madre. No, un BID en subbase estaría guapo. Bueno, un BID, sí. BID, Bueno, sí. vamos a ver. Vamos a ver, comienza el partido. P1, justo en la plaza central. Está todo guapo porque se llama Avicii, pero yo le digo Avicii, ¿vale? La gente del chat. ¿Por qué se llama Avicii? Yo le digo Avicii. Celium por aquí pillando el high. Celium es uno de los mejores ARs de todo el juego. Intentando ya rotar para tener esa posición, sobre todo de cara al P2. Este primer punto caliente es muy difícil puntuar, sobre todo el primer punto caliente es más para kills y se suelen sumar poquitos puntos. Se suele ya rotar directamente para el siguiente punto, que es más o menos donde está colocado ahora Pred y donde está aquí Dashi. De momento, muy igualado, 14-14.
Aquí la I de Sim. Vuelve a hacer un doble. Uy, bueno, aquí la I de Draza. Y ya por aquí un poquito de puntos. Ahora ya lo dejan vendido para rotar para el siguiente hardpoint. P2 activado. De momento, Optic metió el punto. Ahí sí, que buena esa kill. Buenos tradeos. O sea, literalmente están siendo las kills todo el rato. Uno otro. Rojo, verde. Está así todo el rato. Así buena kill ahí. Finalmente Kenny es quien acaba con Sim. Viene por aquí Dashi, acaba pillando a Draza. Mal timing. ¿Cómo se la ha colado, Mal timing, justo lo típico. Que estás mirando un sitio, dejas de mirar y se te cuelan. Bueno, vaya piña aquí de Prep. Acaba impactando. De momento Atlanta FaZe. Ahí no lo pueden sacar, Ya bien posicionado. Van a hacer un push más. Ya lo van a dejar vendido, Fíjate ya como Kenny está ya pegándose para el siguiente. Kills y que reaparezcan. Correcto. Al fondo y rotar. Efectivamente. Aquí Celium, pues ¿qué va a hacer? Pillar todos los puntos máximos que pueda. Siguiente, ya está Kenny por ahí posicionado. Uf, Shotzi no lo veo con. ¿Has visto los movimientos que ha hecho tan Sí, raro? súper raro. De hecho, Shotzi va 3-6. Bueno, Sim va 10-6. Kenny 9-5. Kenny ahora con racha de 1. Con la Reflector Slate. Tío, qué mala suerte, tío. Buena rotación ahí, Shotzi. De hecho, Shotzi va jugando con larga, no va jugando ni siquiera. Ahí sí. Ahí sí. ¿El P3? ¿Por qué es tan cerca del P2? La verdad es que sí, no sabía que era tan cerca. ¿Cómo? Yo pensaba que era en el otro lado opuesto. Sí, tío, normalmente no suele ser uno detrás de otras. Claro, no tiene sentido eso. De momento aquí ahora posicionado Optic. Quizás porque es preparche. Quizás es preparche, Oli. Quizás esto en el antiguo parche y también en las rotaciones así. Pero y será distinta, no lo sé. Mira qué liada. Han sacado a Optic de ese punto que no ha sumado casi. Y mira, están luchando para el P4 ya. Sí. Mira, ¿ves? Bueno, este hace un montón, tío. Claro, este es el 4, sí. Me sorprende mucho ¿Shotzi ver con a AR? Shotzi con AR, sí. What? ¿Se ha cambiado? ¿O...? No, desde el principio antes lo hemos visto y estaba jugando con la MCW. Este punto 20 va a estar muy igualado. Grande Bartas, ¿cómo estás? He visto uno con una skin de ranked de color beige. For down, de Optic. For down de Optic ahora. Mira cómo sale Shotzi. Se estiran. Esto es lo que hace. Esto es lo que hace bien Shotzi siempre. Más con el silencio mortal para intentar colarse. Pero quizás no se siente cómodo con la rival, no lo sé. Puede ser. Que la dejo disparar pensando que lo había matado ya. Que no sé cuál es la skin base que te refieres, Franity, no tengo ni idea. Para aquí el de Celium. Vaya turrón. Sí. El siguiente es el del tanque. Bueno, aquí la quiere Shotzi posicionado para intentar pillar esa posición. Esa posición que está ahora Bici es muy buena. Está ahí peleando para sacarle de ahí. Toda la parte alta de momento se escapa un poquito Optic, que va a entrar ya en los 100 puntos. Un multiplicador de daño a la cabeza me parece siempre que es brutal. Y más con esta gente que cuando apunta. No sé si son. Hombre, supongo que serán conscientes, pero. Claro, el multiplicador. Sí. Y es que meten muchos headshots, tío. Le deja una bala. ¿Sabe que tiene que estar por ahí abajo? No lo ha visto. Este punto tiene la cajita ahí, tío, y detrás del tanque, que es brutal. Esa es muy buena, ese spot. 25 segundos. No sé si se va a meter de raza a puntuar. No, es que no tiene a nadie, ningún compi cerca. Está demasiado solo, le pueden venir desde muchos sitios. De hecho, no lo ha visto abajo. Lo ha visto tarde. Se han puesto, poco se habla que se han puesto por delante Optic, ¿eh? Sí. Justo lleva ya prácticamente 120 puntos. Se va a poner después de esto. Ese punto de estos por aquí. Ahora doble kill de Atlanta FaZe, triple. Lo que pasa es que el P1. Lo que me gusta del competitive en este juego. Al final, al ser mapas tan grandes y si te sacan una vez del punto y tienes el spawn, es que no te pueden hacer counter, ¿sabes? Sí, no. Vas a ganar el punto completo. Entonces, Correcto. las partidas se basan en eso, en a ver quién se lleva el punto P2, por ejemplo, y ya está. Y el P3 a lo mejor dice tú, a los 30 segundos pues me voy al P3 y el otro equipo se hace otros 60 y así se... O sea, realmente es lo que hablábamos ayer, que es más importante rotar y tener la rotación, tener el spawn 100%. del siguiente 100%. punto,
a meterte a pelear. Porque es que si te metes a pelear es que naces lejísimos. Sí. Son demasiado grandes estos mapas. Y eso que Es su como base, hacer su base no está un mal, push y medio, como mucho. Sí. Por ahí. Así que ha puntuado bastante Atlanta FaZe en el P1, que es complicado. Mira, fíjate cómo está ya Sim rotando para el siguiente. Es que es una barbaridad, tío. Está ya Celium también posicionado en el siguiente. Puntuando Y ahora ya. es que mira dónde reaparece en FaZe. Reaparecen al fondo Al fondo del submarino. Del submarino. O sea, de ahí no le puedes sacar. Porque por mucho que lo mates, tú si lo matas es desde lejos. Entonces, Y ten en cuenta que no cancelas el spawn. tienen aquí el spawn de P2 y de P3. Claro, y de P3, ahí está, por eso Claro. también De hecho, más extrañado Si eso. te fijas en el mapa, está el 7, que es Simp. Mira, ¿ves? Está Acaban forzando. de sacar Optic. Perdón. Acaban de sacar Optic y siguen ahora apareciendo ahí. O sea, Correcto. y ahora van a matar al Pret a lo mejor y No. los otros compis de No, de el Optic no lo sacan. Draza va a aguantar aquí. Fíjate cómo está echando para atrás Draza. No Sí, quiere mira, pelear. mira. Ah, lo ha limpiado ¡Ay, bien. qué pena! Lo ha limpiado muy bien, Kenny. Sí, sí. Perdón, No, está perfecto, está perfecto. Sí, simplemente pues, para que la gente que nos está viendo, fijaros como el siguiente punto es aquí, abajo a la izquierda, y cómo estaban reapareciendo aquí los de Atlanta FaZe. No querían pusear para tener este spawn. Ahora lo importante es meterse aquí e intentar matar a Kenny. Y le van a hacer el 2 para 1, se lo hacen. Ahora Atlanta FaZe nace aquí. ¿Cómo juegan, tío? Qué jugones. Bueno, aquí espérate que puede cambiar al spawn, Está bastante splitado, tiene mejor ahora el spawn optic. Por aquí, ahí, de Avisi. Lassi puntuando por aquí. 150, 130 en el marcador. Triple ahora de Atlanta FaZe. Que trae bien ahí Pret, la doble se puede llevar. Tiene todo el cruz ahí, Es que esa posición es muy buena. Esa ventana no está en la original, Esa ventana es que ves todo. ¿No estaba? No, esa ventana no está. No, esa ventana no. ¿No? Hostia. Ah, mira, siguiente ya. Y ya ves, ahora lo tiene FaZe. Es que es muy complicado, tío. Son muy difíciles los puntos Y ahora de este FaZe se mapa. hace otros 60 puntos y así. A ver, 60, y se dice 60. Ya, pero que dice, a ver, 60 es el punto que- entero, pero 40. Claro, 40 se lo hace, claro. Al final se alternan, ¿sabes? En plan, Totalmente. P2 para ti, P3 para mí, ¿sabes? Pero vamos. He roto por aquí. Este punto es bastante complicado. Bueno, aquí el de Sochi. Me sorprende mucho a Sochi verle con AR, tío. En el Modern Warfare 2 lo hacía muy bien con la Basnet. Pero no sé si es que no le gusta la Rival 9, no se siente cómodo. Mira, lo había visto cómo estaba ahí trepando. Uy, buena doble de Kenny. Sochi. Draza ahí que va a perder el spawn. Nace cerca Atlanta FaZe. Se ha puesto ahí por delante por 6 puntos. Elio que está intentando pillar el high, que no le dejan. Sochi ahí tumbado, que se va a ser limpiado por sí. Entra. Sí, bien. Muy bien. Y ya directamente esto lo dan por perdido. Son 10 puntos residuales. Hay que irse a P5. Rotando por aquí. Está pillando aquí el high. Porque ese punto, el high, quien tenga el high. Uy, que lástima, le ha fallado una balita, Draza. Uy, lástima, es ese pick de Celium. De momento bien, metióse Optic. Es que este punto es doble ahora de Dashi. Va siendo tradeado por Draza. Muchos tradeos, Muchos tradeos todo el rato, mata a uno, mata a otro. Bastante tradeo de kills. Por aquí intentando pillar esta altura, que es muy importante esa altura. Visto, se ha tirado, buen tradeo ahí. Hola, Renetti. De momento, Draza que se tiene que meter en el punto para intentar rascar algo. Celium. Guiando el spot de la cajita. Buenas aquí de Avisi. El pipeillo, que es buenísimo. Del compañero Celium, que tiene más aim en una uña que yo en todo mi ser. Draza calentando la piña y volvemos a P1. Volvemos a P1. Importante va a ser ahora P2 y P3. Muy importante porque está muy igualado. Es que literalmente los mismos puntos, tío. Totalmente. Muchas pequeñas diferencias. Desde el principio han estado matando a uno y muriendo. Y así.
No puede piquear ahí Celium. No Tiene que echar para atrás. Se mete un poquito a Visi para contener, pero cuidado que tienen que disputar P1, no pueden dar. Mira sin por dónde se está metiendo. Sí, lo estoy viendo el 7 aquí, lo han matado. Qué bien. Lo de ir de larga son todos los jugadores, no solo Sochi. Es verdad, están todos jugando con AR, ahora que lo comentas. Este mapa se juega así. Claro. Será por el mapa, ¿no? Seguramente. Bueno, se le complica porque encima ahora Optic están haciendo bien para el P2 y para P3, ¿eh? Tiene que meterse ahí a Visi a pelear. Pero es que están sumando mucho. Sumado un en P1, montón en P1, es muy complicado hacer eso. Han sumado cerca de 50 puntos en P1. Sí. Puede cerrar aquí, Va a cerrar aquí. Yo creo que cierra aquí. Pred, nada, está jodido. ¡Ey, Pred! ¡Ay, qué Qué pipillo! bien con Kenny detrás. Se está metiendo todo Gana. punto, claro. Les da igual. El spawn. Primer mapa para Optic. Qué bien. Muy bien jugado. Por delante todo el rato, por muy poquita diferencia, pero por delante todo el rato. Grande Ed Sheeran. Muy bien jugado. Muy igualado, Sí. Ah, mira los cascos. Los cascos le sobresalen. Creo que ha ido muy. Al principio había un momento en el que Optic en el que FaZe ha puesto por delante, pero mira, es que se ha hecho Kenny 34 pepos. Sim 35, 5500 de daño, 5900 Kenny, qué locura, Sí. Y otras 30, para el Pred. Y es verdad que están jugando todos a R. Todos MCW. Se ve que este mapa no se juega corta. Sobre todo yo creo que para poder tradear y que en cualquier momento se pueda subir uno arriba y poder pillar esa posición. Muy bien. 35-34 kills, que es súper igualado. Sí. Se han ido a la par y van sumando. Como ya he dicho, tío. Hasta la rotación de P1, ahí va todo el rato súper parejo. Pues no sabía que este mapa solo se jugaba con MCW. Si te fijas en la FAZE, si te fijas aquí en los highlights, nadie va con rival. Nadie. Que no hay ningún punto, no sé, claro. Los puntos son demasiado abiertos. Qué guapo ahí cuando estaba el Siva ahí disparando la pipilla. Quizás no debería haber picado, se tenía que haber quedado ahí escondido. Lo han hecho muy bien. Mira, el Celium se ha hecho 1.49 en el punto, Dashi 1.50. El movement. Movimiento. A ver cómo va la encuesta. Todos los de Optic. La encuesta, 50 votos. 55% dice que gana Optic, 44% gana FaZe. Hombre, a ver, lo que está puntuando ahora después de que haya. Ahora no vale. Ahora no vale cambiar, Ahora no vale. Ahora no vale. No. Madre mía, se quita como un cerdo. Mira, aquí ha sido en P2, P3, pero luego el resto. Muy poca diferencia. Aquí está la diferencia, es que iban 180, 187, 190. Hermano, lo han vendido los de FaZe. P1 lo ha hecho entero. Es que han sumado. Mira, es que 50 puntos. Pero ya no sé si te cuenta los puntos de. Claro, es que no lo sé. De P5. No lo sé. No, tú terminas P5 y te pone cuando termina P1. O sea, donde pone P5, a partir de ahí en adelante la gráfica es. Terminado. Claro, cuando termina P5. Claro. Debería. Invasión, buscar y destruir. Cuidadito. Y vaya cinemáticas aquí que ha ganado el Bardak. La cinemática un poco triste, ¿no? Texas Optic, equipo peligroso en ataque en busca y destruir. 7-6 récord, 53% de win rate. Primero. Dash y Predator tienen 1,18 de KD en ataque. Vamos a ver. Sí, la verdad es que las cinemáticas un poco cutres.
La verdad. Es así, tío. Atlanta FaZe 8-1 en los últimos 9 puntos calientes, 9-1 en los últimos 6, 9-1 en los últimos 10 buscáis y destruir. 7-0 combinando invasión, Karachi y Skidrow, puntos calientes. 8-0 combinando invasión, Karachi y Skidrow, Ends. Pues bueno, pues ya han perdido punto caliente, pero bueno, ahí no ponían su base. Ahora sí van a ir 2 largas y 2 cortas. Hombre, deberían, ¿no? Deberían mis colegas. Veis de invasión, tío. A mí me sabe mal que no haya sniper, tío, en la CDL. Que no juegue nadie sniper en Vader. Ya, tío. Y eso que eso da un montón de espectáculo, bro. Que le peguen un tiraco a uno, tío. Sí, totalmente. Poder abrir un pick. Claro. Contra Miami acabó 9-6 Sochi, KD de 1.50. Cuidado. Ya, invasión la verdad es que cansa bastante. Vamos a ver. Atacando Optic. Sochi con la bomba. Ahora sí, ¿no? Ahora sí va con la rival. Mira, va loco, va loco. Va loquísimo. Va loco. Pillando info. Uy, las roquitas hace ahí un... Sí. Qué bien cómo le tira el humo para que no pueda cruzar. Ay, pero ya tiene el... Bueno, tiene ya la pose. Cuidado que tiene Sochi, la bomba está súper puseado. Cierto. No cerró la puerta. La puerta va a intentar plantar la bomba. Cuidado con Teraza que está muy cerca. Cuidado con Teraza que está muy cerca. Bomba plantada. Kenny ahí planeando la kill. Buena kill de Avicii contra Kenny. 2 para 2. 2 para 3. Cuidado, Dasi que puede resistir ahí. Mirando esa stun que conecta. La piña, cuidado. Dasi, Predator. Ahí, Draza. Pero no se la están quitando todo de momento. Están aguantando. Están aguantando. Buena kill de Celium. Predator por detrás. Tiene que empezar a desactivar. qué bien. Cuidado. Queda solo Celium. Le da tiempo. Le da tiempo. Celium, gira. Ahí sale desactivando la bombita. ¿Te imaginas en esos momentos que no das bien al cuadrado? Se te suelta un... Se te va ardeo, hermano. Que presiona. Ya esto, vamos, reviento el cuadrado. Si no hace ninja no cuenta. Pero cuando hace ninja, mira, ahí está Kenny. Cuando hace ninja no lo pueden comentar allí mucho en el evento porque si no lo pueden escuchar. Aunque cuando estás ahí en los cascos, lo último que prestas atención a lo que dicen de fuera. Sí. No escuchan nada. Atacando ahora Atlanta FaZe. Bomba para Sim. Granaditas de fragmentación que llueven a través del mapa. Invasión es un mapa y cada vez que lo veo me da más pereza. ¿No pasa a vosotros, chat, que os da mucha pereza ver invasión? Sedme sinceros, ¿hay alguien que le gusta ver el competitivo en el mapa de invasión? Sochi por aquí. Sochi con trophy, me sorprende. Quizás para defender. Va con el trophy. Sochi por aquí, cuidado que tiene uno muy cerca. ¡Ay, lo que ha hecho! ¡Qué bien! Joder, ¡Qué bien! ¿Cómo lo ha hecho? Me encanta invasión, dice Rodrigo. Es el peor, dice Tatiño. Cuidado ese parkour. Pero este tío va No ha visto el pie, no ha visto el pie. Sí la ha visto. Buena doble Sochi que tira por aquí el humo para poder moverse. Queda solo Celium. Celium contra 3. He visto ya uno. Buena, muy bien tradeado. Qué bien tradeado. Muchísima pereza, ¿verdad? Este mapa. Muy bien Sochi en esta ronda. Y el tradeo ahí de Kenny. Muchos con el Reflector Slate de mirilla. Mira cómo van cambiando los votos. Sois unos perros todos. Ahora. No habéis confiado en mi palabra, tío. Totalmente. Y ahora mira cómo va. Eso no vale. Había también bastante votos al principio. 1-1. Vamos a ver ahora el ataque. Kenny con la bomba. Me gusta mucho atacar a B. Todos los pushos a ver, sí. De momento. Sobre Sochi. Aquí esperando por si acaso cruza a alguien.
Bastante spliteados. Muy bien posicionados los de Sí. FaZe. Sí, la verdad que sí. Porque Shotzi en esta juega más lento. Y mira, que ya ha cogido la Bezi la posición del medio y Avicii. Le ha pillado ahí la información de Raza diciendo vienen por aquí. Ay, 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 ay. Se lo calea también a Avicii. Ha cruzado uno. Está alentando la piña. Cuidado, esa piña puede ser buena, Y son dos. Buena kill de Kelly contra Draza. Cuidado, tradeo de kills. Se queda solo Celium. Qué bien. Se queda solo Celium 1 para 3. Madre mía, qué esponjeada. La ha visto en el cuadrado. Wow, sí, sí, pero mira. Nah, pero está pulsando por detrás. Y bastante jodido. Ay, qué pena. Muy difícil, muy difícil. Bueno. ¿Cómo se ríe el Kenny? Ha jugado muy bien Optic, Sí, lo ha hecho muy bien. No ha pegado por la espalda del pasillo, tío. Y con el humito. A mí me gusta que vuelva a haber humos en el competitivo. Sí, mola. Sobre todo para el BID, entiendo que no haya humos en un control o que no haya humos en un hardpoint. Pero en un BID, un humito, un sniper está chulo. Luis Fernando Díaz Cruz, ¿cómo estás, compañero? Sí, el Celium con los clutches, eso es una locura. Pero solo se puede un humo, ¿eh? Un humo por equipo. Correcto. Vamos a ver ahora el ataque. Cambia de rotación, adelanta FaZe, se va hacia Eso es lo A. que te iba a decir. Pero es que mira cómo juegan, nunca defienden A en medio, tío. Y me suena raro, tío. Me sorprende que Kenny, por ejemplo, que está ahí justo en la plaza, que no se meta más hacia A. Claro, exacto. Ahí da sí pilla un poquito de información. Claro, pero yo creo porque sabe que como le pushen 2, está muerto. O sea, a medio, ¿sabes? Al Puede tanque, ser. por ejemplo. Entonces en esta posición y en la otra le pueden hacer un sándwich en la bomba realmente. Muy tocado Celium, se va a poner ahí el trofeo por si acaso Es que no ve nada. se termina de curar. Buen glitch que hay también ahí, cuidado, explota por ahí algo. 80 de vidas, cuidado que le va a pusar. Va a pusar Kenny acabando con Simp. Momento muy agresivo en esta defensa Optic. Ya esa información. Shotzi se lleva la kill de Wolvan. Avicii Celium contra Shotzi, Pred y Dashi la va a plantar. Avicii la pone, la ha visto Shotzi, La ha visto Shotzi, le mata, no la ha plantado. Celium, cuidado que se puede hacer. La ha pillado por detrás. La ha pillado por detrás el compañero, muy bien. Me encanta el top que tiene esta gente para entre ronda y ronda, tío. Beber agua. Fíjate. Sí. Aunque no tengan sed. Yo creo que hay veces que ni chupan, ¿sabes? Solo se ponen el pitorrillo, lo muerden y ya. Let's go, Numancia. Momento muy bien. Mira qué guapo, vi un tío en el público con una gafa de Optic. Importante esta ronda para FaZe. Si no se pone 4 Optic, 4 puntos y va a ser complicado porque se pueden escapar. Claro, es que mira la posición del Celium, que ve todo el mapa, Sí, desde ahí ese es una locura. Siempre hacen tradeos aquí en esta parte larga, justo abajo del mapa. Sí, hacen shorts ahí, pero casi nunca se llevan una kill, No, siempre hacen. No estamos viendo kills ahora, estamos viendo únicamente intercambio de disparos y ya. No me gusta nada la posición que tiene este. A mí no me gusta nada tampoco, pero claro. Cuidado. Cuidado. ¡Qué esponjeada! ¡Qué esponjeada! Además se le ha quedado clavado, mira. Le ha quedado clavado, exactamente. Uy, ahí un poquito de wallhack de Draza con esa kill shot. Sí que tiene que cancelar esa bomba y se lleva a Bici. Muy buen ese enfrentamiento, sorprendiendo. 30 segundos, tienen que empezar a plantar. Humito y se van para la bomba. Van a meter un humo y van a rotar la siguiente, no lo ha visto. No lo ha visto así. Buena kill ahí, doble de Sim. Cuidado, se escapa, le acaba pillando Dashi por la espalda. Dashi que tiene que ir a por la bomba. No lo han visto la bomba, No. Uy, qué bien. Nah, se va a quedar tumbado Celium. Se va a quedar tumbado. Pero la puede plantar, la planta. Sí, pero mira, no sabe la posición de este. Y en cuanto la planta, ya está. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que se va a hacer el clutch.
¿Cómo se llama el clutch god, ¡Uy! ¡Ay, a una balita! ¡Casi! ¡Casi! ¡Hostia, ¡Hostia, qué tenso! ¡Gira, Celium, gira! ¡Gira! Celium, tío, es un chaval que no tiene sangre, tiene horchata en la sangre. Es increíble, no se pone nervioso, tío. Muy bien. Lo que estoy por aquí, a ver cuántos likes llevamos. No me queda ni voz, tío. Hablo mucho, me he tirado. Chavales, 160 personas, 50 likes. Si queréis que sigamos haciendo watch parties de los torneos, dejadle un buen like, ya sabéis, a ver si llegamos a los 100. Ya parece que el pelo se está bajando al Celium, ya empieza a sudar y el pelito se le baja. Sí, la laca ya no hace eso. La laca no aguanta. Oye, ¿qué es ese pendrive que tiene ahí que pone Cronus? ¿La habéis visto el pendrive de ahí? Es un pendrive que ponía trampitas. No está mal de público. Porque es el partido potente. Claro, al final es Optic contra FaZe. A ver qué hacen ahora mis panas. So what next here for Optic setup? We've seen a lot of variety so far, and that's, I will say, just kind of va a cambiar ahora. Han hecho todo el rato el push de la bomba de cuadrado. De la bomba de la derecha atacando. Sí. La de B creo que es. Quizás van ahora a A. La de gallina, ¿no? Sí, la de... Sí, la de Parece que lo siguen haciendo. Sí. Ah, no, coño, sí, es FaZe. Este momento. Uy, qué defensa más agresiva de Optic. Mira, el 2 para 1 que se va. ¡Ay, qué madre mía la que ha comido! Y encima tiene la bomba localizada. ¿La habrán visto? No la han visto, se han ido para atrás. Mira, ¿has visto cómo un tiro para atrás instantáneamente? Se han ido rapidísimos. Puede ser que sí que tengan la bomba vista, Intentando ver si la bomba. Ya jugaron Heretics, sí, Heretics jugó ayer y perdió, están ya eliminados del torneo. Perdió 3-0 contra Vegas Legion. Sí. Luego está tumbado ahí Pred. Ay, qué lástima, justo ha recargado. Corre. Y tienen la posición. Creo que la ha visto. Capasotzi lo acaba tradeando Pred. 2 para 3, defendiendo Atlanta, defendiendo Optic. Esta kill tiene que ser muy importante. No puede. Pred acaba con traza, se queda solo Celium. El primero se lo lleva. No le da tiempo. No le da. Además no tenía bomba. Si llega a tener bomba sí que habría podido plantar la bomba. Punto de partido para Optic. Se pone con 5 puntitos. Pero me ha parecido raro ese push, que ha hecho el Celium. Porque habían disparado estos dos, El Dash y el Pret habían disparado y tenían tenía la info de que habían dos en A. No lo sé qué otra alternativa podría haber hecho. En vez de tirar para atrás y pillar. Tampoco tenía mucho tiempo, Tenía que meterse ahí a lo loco porque tampoco tenía mucho tiempo. Sí. Ah, no, 4 puntos. ¿Qué otras rondas lleva? No, 5. Pues sigue haciendo la misma. ¿El 4? El 4. El Dashi estaba disparando en la base, por la cara. Sí, de punta a punta, por el medio de la plaza. Ah. Mira. Verás tú cómo mate uno con la piña. Va a tocarlo, por lo menos. Yo creo que no. Pues no ha tocado. Vamos a ver, Sotsi, que le tienen que buscar por aquí los parkours. Qué buena esa, Que este tío se mueve, vamos. Es una locura cómo se mueve. 5-4 de momento. Lleva de KD. Compañero Sotsi, la han pillado. Se la ha jugado mucho, es muy previsible que haya alguien encuadrado. No sé cómo ha salido ahí sin chequear. Creo que ha visto la bomba Simp, No, creo que no. Creo que está en el otro lado, no la he llegado a ver. Sí, yo creo que no, De momento, 4 de Atlanta FaZe, 2 de Optic. Buena aquí la hora de Simp. Ronda para Atlanta. Sí, se mueve muy rico Sotsi. Tenemos a Celium. Vamos, chicos, a ver si llegamos a los 100 likes. Bueno, aquí le a Celium. Recordad que tenéis las membresías, tenéis los superchats, tenéis para suscribirse de forma gratuita. Lo que queráis apoyar. Bueno, señores, hemos probado hacer un pusheo. Tempo.
Bueno, ahora Atlanta FaZe que hace lluvia de piñas hacia B para intentar destrozar ese trophy. Shotzi por aquí, siendo la parte del pasillo. Muy pusheado Shotzi. agresivo, Se han colado en B, se han colado, la están plantando en B. Se ha colado hasta la cocina de Atlanta FaZe. La han plantado, bomba plantada. Bueno, un 4x4. 4x4, bomba plantada. Se va a liar pardísima. Flipas. Buen parkour aquí de Shotzi. Le pilla muy bien la espalda. Es que cómo se mueve, tío, el Shotzi, qué locura. Es que no te esperas a un tío de arriba. No te esperas que un tío te haga un parkour por arriba. Dashi ha spoteado ahí a Avicii. ¡Qué buena triple! Doble de Celium. Y la kill de Avicii. Y otra más de Avicii para acabar. Madre mía, cómo han barrido. 4-4, Cómo han barrido. Se pone esto interesante. 4-4. Saludito, Jorge Vela. Que el glitching que hay ahí, vaya fucking locura. Hay muchas posiciones en este mapa que están muy rotas. Divertido al menos para el BID. Pero es que visualmente es muy feo. Ya. Es un mapa de igual para los que... Tenemos a Avicii. Vamos a ver ahora el push otra vez de Optic Texas. Cambian de estrategia. Ahora parece que van a ir hacia A. Me encantaría tener la sinergia que tienen esta gente jugando, tío. Con, ¿sabes? Sí. Con 3 más. De decir, hermano, sé que si pusheo por aquí tú vas a estar en el otro lado, ¿sabes? Totalmente, el teamwork de cada uno defender una posición en concreto. Sí, tío. Sí. Vamos a hacer esta jugada y ya te la sabes, ¿sabes? He visto que se ha colado, Sí. Esto tiene trophy. De momento parece… La está plantando Shotzi, la está plantando. ¿La ha visto? Quítasela, Avicii, quítasela. Ay, lástima. Sí, por aquí con esa primera kill. Cuidado, que doble se ha hecho. ¡Qué doble se ha hecho! ¡Qué locura! ¡Qué locura la doble que se ha hecho! Bueno, y aquí nos se cachondean un poquito para desactivar la bomba. Supongo que lo estarán haciendo también para cargarse el silencio mortal. Es por lo que no quitan la bomba instantáneamente, sino que se esperan un poco para que la mejora de campo se vaya cargando. Así se vaya cargando tanto el trophy como el silencio mortal. Una ronda de FaZe. ¿Jugando con mando de Play 4? Normal. Sí. A mí me parece más cómodo el Impact, ¿eh? A mí el Impact me parece increíble. Vamos a ver, punto de partido ahora para Atlanta FaZe. Quizás nos vamos a una ronda número 11. Atacando ahora Atlanta FaZe. Dirección hacia B. Avicii intentando hacer por aquí un poquito de parkour. No le sale, no se mueve Rico. No eres Shotzi, no eres Shotzi. Cuidado que están vaqueando. Draza con esa kill a Kenny. Importante ese opening. Están a todos vaqueando hacia B, todos los jugadores de Optic. Cuidado ese 2 para 1. Cuidado, se lo lleva Avicii. Buena kill de Avicii. 4 para 2. Puede ser que se lleven la ronda, ¿eh? Puede ser que se lleven la ronda y el partido. Tres por aquí, tumbado aquí. En la parte del tanque defendiendo B. Compañero Dash mirando a la espalda. Vale, se le va a subir al tanque y le va a pegar una funada a este. Ha visto Sip que acaba, se queda solo Dashi. 1 para 4. Esto va a estar complicado, esto debería de ser. ¡Qué buena! ¡Qué buena era! ¡Qué buena era! Dice que han metido 4 rondas seguidas de B de Atlanta FaZe. Muy bien, muy bien. Cierto, iban 4-2. 4-2, 4 rondas seguidas le han metido. Sí, y se han puesto 4-6. ¿Ese es el karma? ¿Ese es el karma? No sabía que Karma era el coach de Optic. Los coaches solo se pueden comunicar entre partido y partido, ¿no? Claro, creo que sí. ¿Cómo ha quedado Draza?
Oye, todos los de Atlanta con 9 kills. ¡Qué locura! ¡Qué locura, pero el Draza! El Draza lo importante es participar. Lo importante es participar. Siguiente, High Race Control. Pues nos vamos a High Race Control, cuidadito, High Race Control, cuidadito. Ahora ahí, pequeño. Me hubiera gustado ver un Karachi, tío, aquí, no sé. Control Karachi a mí no me está disgustando. Me está diciendo, quien gane este partido probablemente acabe decidiendo quién gana el enfrentamiento. Bueno, pues habrá que esperar. Uy, espero que la gente no vaya cambiando los votos, Espero que... Yo creo que ya una vez que haces un voto en la encuesta no puedes cambiar. No puede. No puede cambiar. Aquí les ha de Celio en el punto caliente. Sí, Subbase está. Subbase está aquí. De hecho, el primer mapa que han jugado ha sido punto caliente, Subbase. Las multicuentas. De momento sigue la encuesta con 55%. 54%. La gente ya empieza a votar hacia FaZe. Cuidadito. Estas son las recompensas que puedes ganar viendo la CDL. Teóricamente. Ahí está el alebrije. Pues vamos a ver el tercer mapa, Control en High Rise. Yo no tengo ni idea de Control High Rise, nunca lo he visto, solo he visto clips de la gente estando mirando hacia el spawn y que todos siguiesen haciendo en la mirilla, eso es lo único que he visto. Mi jugador favorito, a mí me cae súper bien Clayster. Shotzi jugando es una locura cómo se mueve. Celium también me gusta mucho. ¿Quién más? Metal, también Metal de Heretics me gusta mucho cómo juega Metal y el game sense que tiene. Y... eso te diría. ¿Cómo lo ves? Imagínate encontrarte en una partida contra esos. Tremendos lloros. Pero lloro, vamos. Ah, eso es un paquete de la tienda. Vale. Pues paquete de la tienda. Sé que hay también recompensas por ver la CDL, que son gratis. ¿Cómo estás, Matías, compañero? ¿En Soy YouTube? de Chile, sí, por ver, pero no sé cómo funciona realmente. No sé. Por ver un tiempo específico. Rápido. ¿Quién gana este control? Bueno, el control va a acabar 3-2, lo sabe hasta mi padre. Sí, probablemente las recompensas sean bastante chustas. El competitivo español aún existe. Coño, y lo estamos aquí casteando en español para todos vosotros. Hombre. Claro. ¿Me pueden nominar como Vicky Palamia caster del año? Ya he casteado 2 días seguidos. Hombre, por favor, ya es... Por favor, ¿esto qué de qué? No te animas a hacer la nuclear. Lo haremos un día de estos. De momento. Hoy hemos estado jugando de chill, avanzando un poquito el evento. Todos los días son CDL en las públicas, con skill base totalmente, Literal. 100%. Bueno, ¿cuánto está haciendo el rapidito? Me encuentro alguno de esos que de arranques y los hago llorar. ¿Te imaginas? Me encontré con Bicul, Rencor y alguno más en Blancos 4 en punto caliente y nos ganaron 250 a 20. Y eso que siendo una pública jugarían en plan de chill, ¿sabes? Que no jugarían a intentar ganar la partida. 3-2 gana FaZe, dice Víctor. Yo sigo diciendo, el 3-1 que yo he dicho sigue estando vigente, Cierto, Yo he hecho un 2-3, Para Optic. Sigue estando vigente. Vamos a ver. No creo que se alargue tanto. No creo. O sí, quién sabe. Espero que no, porque tengo 2 puntos hambre. Todavía no he cenado, cabrón. Me he hecho yo una hamburguesita de locos, pero ¿Has cenado vamos. tú? Sí. Ah, qué rico. Pero yo he cenado prontito para venir aquí. Qué rico. Hombre, por favor. Una hamburguesita, una smash con su quesito. Ah, qué buena. Y cebollita, hermano. Yo soy clásico. O sea, Pero... a mí que no me metan más cosas. ¿Y no le he echado salsita? Con queso. Fin, no, hamburguesa, queso y la cebollita para darle el toque. ¿Pero con pan o sin pan? Con pan. Ah, vale. Y la clave, te la voy a decir, yo la voy a decir a todo el mundo. La clave es que cuando hagas el pan, le metas la hamburguesa, el queso para derretirle, le echas un poquito de agua en la sartén y lo tapas. Ah,
Entonces se evapora y se queda finísimo. Y después, ahí, crujientito. el pan con la hamburguesita y el queso y la cebolla lo metes dentro de un papel de aluminio y lo tapas. La Virgen, Brutal. pero ¿cuándo puedo ir a comer a tu hamburguesería? Brutal, brutal, brutal. Cuando quieras te hago una. Brutal. ¿Cómo se llamaría tu hamburguesería? La Hamburgoli. No, Hamburgoli no suena bien. No. Olis Burger, eso es de locos. Olis Burger, eso es muy típico, Olis Burger. Da igual. Olis Burger es demasiado Por típico. eso, es típico, pero seguro que lo reviento, hermano. Bueno, vamos. Vamos a ver, no entiendo lo que habla Oli. Yo como pan con tierra, dijo un peruano en el chat. Delicatessen pan con tierra. A ver, cada gusto. Funadísimo. Felipe, ¿cómo estás? Felipe. Tu madre tiene una polla. Ya la quisiera yo. Tenemos el mejor mapa de control. Acaba de decir. De plan de vacileo. No sé yo, supongo que sea de vacileo. High Race Control, por ahí cargando la partida. Yo quiero ver BI de High Race, tío. Me gustaría ver mapa 5 nada más que por ver BI de High Race. Un sniper así de punta a punta. Un parkour a la grúa. Comienza Control. Atacando de momento el equipo de Atlanta FaZe. Bueno, aquí la de Draza. A ver. Aquí metiéndose siempre en el punto. Vale, están los 2 puntos súper cerca. Supongo que la posición alta del helicóptero puede ser buena. Sí, que acaba cayendo ante Sim. Kenny tradeando la kill. De momento no han pillado ese tick. Aquí sí que están jugando con corta. Hemos visto alguna rival. Me gustaría saber con qué juega Soxy. Dashi que acaba haciéndose una team kill. Cuidado, muy peligroso esto. ¡Qué buena traza con esa doble for down! Va a calentar la piña. For down porque había matado al compañero, había matado a Kenny. Con la piña, están saliendo todos al fondo. Esto va a subir más rápido. Mira, qué buena Missy con esa rival nueva haciendo spawn trapping. Qué buena. Mira dónde nacen, es que es en la vida, bro. Y mira, ahora se queda aquí, se hará una kill o un par de ellas y ya no saben. Ves que ha tirado la piña, te quedas aquí, cambias de posición. Ay, porque ya siguen capturando a Sim ahí, qué buena esa doble de Sim, cómo va. Se la pela, un toque de vida, sigue piqueando. Madre mía. Los 3 para adentro. Shotzi con esa kill, pero no va a poder. Matas a uno y no llegas. Rapidísimo. No llegas. Dice, la ofensiva. ¿Estás quejando por algo? No creo. No. Estarán diciéndose algo de... No se les veía muy contentos por haber hecho un ataque tan interesante. ¿Ves? Están ahí como... Parece que hay algún problema. ¿Ves? Hay algún problema, sí. Parece que algo ha pasado ahí. Al Sim. Increíble. Fíjate, algún problema, Sim. Uf, este le puede sacar el partido, A mí no me gusta nada eso, tío. A mí los parones... en medio, que hay algún problema, no sé. Porque le han pillado el USB a Sim. Vale. Bueno. ¿Listo? Bueno, ha sido rápido. Es que me había parecido entender que iba a resistir al mapa, pero no creo. Vaya, qué simpático. Este mapa es de mis favoritos, tanto para multi como para ranked. Pero Control... Me sorprende que tenga la opción de poder haber parado eso, de que tenga la opción el host de parar la partida, ¿sabes? Bueno, claro. Ellos... Eso no suele pasar. Primera kill que acaba entrando por parte de... Vaya doble ahora de Optic. Así también con larga. Lanza por aquí que... Ve a Dashi, pero acaba tradeando. Buena kill aquí de Sim. Esa piñita se queda un toque de vida. 3 down ahora por parte de Optic. Haciendo súper al fondo. Es inviable, tío.
Este mapa es una fumada. De hecho, es que yo creo que ya están vendiendo B, ¿no? Se mete Celium, hace una kill Celium. Avisi que acaba cayendo. Y buena kill ahí de Sotsi, metiéndose también directamente al siguiente punto. Buen parkour Celium, que se le escapa. Se le escapa Celium y va bajando el punto. Este mapa es infumable. Buena kill de Predator, vaya pedazo de turnón, acaba explotando ese barril. Doble de Optic, que sigue subiendo tranquilamente ambos puntos, el punto de A y el punto de B. Los dos a la vez. Vamos a ver qué acaba defendiendo aquí el equipo de Atlanta FaZe. Yo creo que van a vender el punto. Mira, ya lo ha vendido el punto de B. Tienen que intentar defender el punto de A. Sim saliendo. Esto ya está. Por la espalda. Y ya está. Buenísima. Y ahora se posicionan. Perfecto. 2 minutos restantes. Esto consiste en... Y si hacen todos 3 puntos, ¿quién gana? ¿Quién haya conseguido más tiempo? Influye el tiempo, tiene que influir el tiempo, ¿no? Modern Warfare 2 influyen las kills para el desempate. Puede ser quien la hacía más entonces, kills, es verdad. Quien hacía más kills defendía. No se la pueden comentar en caso que lleguemos a 2-2. Bueno, pues tiene Predator de raza. Vamos a ver. Momento de raza con 11 kills, igual que Pred, mismo marcador. Por aquí, Sotsi haciendo ese parkour para subirse arriba en el bidón. Creo que lo ha podido spotear Traza. Creo que lo han visto, Sí, porque ha disparado. Sí. Ha visto esa kill de buena Dashi, 3 down. Y ahora pusearles a encerrarles. Fíjate cómo Dashi no está ahora puseando para que no le pusee la gente de Optic y no le encierren el spawn. Sotsi metidos al spawn, Traza con esa kill. Pero está pillando bastante ahora. Avanzando bastante en el mapa la gente de Optic. Ha fallado mucho, Kenny. Ha fallado mucho. Eli con esa kill, Traza muy tocado. Le va a dar el caos de que Kenny está ahí en las escaleras. Acaba Sim tradeando. Doble kill ahora de Atlanta FaZe. Aunque Sotsi por ahí se lleva la doble. Se lleva la doble Sotsi. Puedes protear a Traza. Bueno, ya bien Traza acabando con Sotsi. Nada, Traza ahora mismo va a esperar. Tiene que estar colado ahí. Tiene que hacerse algún que otro pick. Otra más que se hace. Avisi también otra kill. Cuidado, la espaldita. El high que es importante, Traza. Mira tu espaldita. ¡Qué buena kill de Pred! Lleva 3 kills, bajando. Tienen que meterse. Está petando el trophy. Mete por ahí esa stun. Creo que ha stunado a su compañero. Sim se lleva la kill. Yo creo que había stunado a Sotsi. Sí. Doble ahora de Atlanta FaZe. Y John Sakeni. Avisi con Dashi que se... ¡Ay, buena! Sim también con ese tradeo con la Renetti. Va subiendo B. Cuidado que se puede estirar ahora Atlanta. Se puede ir estirando. Salir ahora. Cuidado ese Predator de Pred para intentar defender. Recordad que el trophy acaba parando. Pero no hay trophy. Siempre acaba muriendo. Buena kill ahora de Kenny. Muy igualadas las vidas, 16-15. Rápido en esta posición. Menos mal que ese Heglisi está bajado. Kenny una bala. Sotsi, qué buena doble de Sotsi. Y la acaba piqueando Kenny. Cuidado Sotsi, qué buena posición ahí. Qué buena posición pillando la información. Racha de 2 para Sotsi. Traza acaba con Dashi. Muy complicado. Bien posicionado aquí ahora el equipo de Optic, intentando pushearles hacia su spawn. Qué buenos tiros ahí conectados por parte de Sotsi. Kenny acaba cayendo ante Sim. Avisi, qué buena kill. Team kill. Ha matado a Predator Dashi. Hostia. Cuidado que está bastante defensivo aquí. Mira, está pusheado ahí. Cuidado, se mete FaZe. Sí, ya está. Sim está pusheado. La ha pusheado bien por abajo, tío. Cuidado, qué buena kill esa de Sim. Se va a quedar aquí ahora en el Heglitching. Tumbado, salen todos por el medio. Y todo tiene que salir por el otro lado, tú, por el lado contrario, ¿ves? ¡Qué buena esa doble de Avisi! Y esto ya va a ser para adelante. Salen todos por aquí haciendo spawn trapping. Al menos gana un poquito de tiempo. Sí. Aquí Traza, ve a Sotsi como acaba saliendo, le deja muy tocado. Va a darle el KO de Celium. Acaba matando a Avisi. Qué buena también esa posición. Traza que le puede ver. ¡Qué pipeo de Traza!
Le ha costado un poquito más. Le ha costado un poquito más aquí esta ronda, pero lo han acabado también haciendo muy bien. Muy complicado, tío. Es muy difícil. Se un 2 down, 3 down y tiras para adelante como un loco, tío. Muy difícil. Vamos a ver. Es que este mapa tiene una tremenda fumada que flipas. Cariño, en el coito, dime cosas guarras. Y me dijo, control en high race. No hay nada más guarro que eso. 1-2 ahora para Atlanta FaZe. Con esos trophies ahí. Buena kill de Sim. Cuidado. Que me muero. Uf, qué bonito. Tú, pero Chotzi que se va cambiando la RSMG, tú, pero. Sí. Va tradeando. Quizás uno para ataque y otro para defensa. Claro, sí. Gerator aquí intentando hacer un poquito más de spawn trapping. Vamos a mandar al punto de B. Siguen dos en la base. Muy bien posicionado. Yo creo que muchas veces cuando te encierran saliendo por abajo, por abajo, eso es lo que te iba a decir. Sí. Pérez que está colado, ha tenido que darle ya el call out a Visi. Celium que estaba ahí echando el ancla. La ha hecho como disparando después de matarle. Sigue subiendo la zona de B. A Visi que se lleva 3 down ahora por parte de Atlanta FaZe. A ver, está un tiro, pero. Está un tiro, pero. Uy, cuidado a Visi con la piña. Cuidado el barril. Uf, no sé cómo se ha muerto. No sé cómo se ha muerto, pero esa piña acaba muriendo a manos de Sochi. De momento no han acabado pillando el punto de B. Muy bien, 3 down ahora otra vez por parte de Atlanta FaZe. 40 segundos, tienen que pillar un tick más. Y en la parte del helicóptero, qué buen spot este de aquí. Qué buena la primera, el segundo que también se lo lleva Celium. Y cuidado, team kill de Draza. Team kill también de Draza. Acaba metiendo el trofeo aquí Celium, pilla Dashi, que no sé por qué acaba piqueando el barril de Sochi. Draza puseando, intentando pillar. Están pillando B. Qué mala. Se estira ahora Optic. Celium ahora con el Predator. Van a pillar B. B lo pillan, pero. Han tirado dos veces el Predator tarde. Lo han tirado muy tarde. Y no acaba impactando ese Predator. Buena 2 kills ahora. Le quedan solo 10 vidas a Optic, Solo 10 vidas. Buen parkour por aquí de Celium. Intentando pillar esa información. 4 vidas. Cuidado aquí. Con estos disparos, Draza acabando con Fred. Sochi lo calea. Bien colado Sochi. No, hombre. 2 down ahora no tiene que morir. Uy, que se mata. Va a intentar esperar a que acaben viendo los compañeros, que se spliten un poco. Sigue ahí colado Sochi. Hay dos pusheados, sí. Bien, esa doble. De FaZe no le sirve nada. No puede, sigue matando Sochi. 2 down ahora, puede ser interesante, Se mete Sochi al punto para intentar. 3 vidas. Nah, está fuera. Cuidado, espérate, que al menos puede pillar algún tick más extra. Ese Predator que acaba con Sochi. Se mete Pred. Pero queda solo Predator. Está jodidísimo, bro. Esto va a ser mapa para FaZe. Buen mapeado. Yo lo he dicho, había dicho 1-3. De momento mi predicción, cuidado, Cuidado. Bien ahí, bien jugado. Se había colado bien Sochi, pero le ha faltado al equipo de Optic hacerse un par de kills más. Si se hace una kill el equipo de Optic ahí y sale Sochi del spot en el que estaba, la podía haber liado mucho más. Mucho más. Pero estaban dos de Atlanta FaZe ahí colados a la derecha, tío, que no dejaban salir a los de Optic. Dashi, 12 kills, 3000 de daño. Prácticamente parecido a lo que ha hecho Avicii con 15. Nah, pero mira que Sochi 20-23 y Kenny 15-22. Kenny también aquí. Flojito. Racha de 7 se ha hecho Predator. No está mal.
FaZe es el mejor equipo del mundo actualmente. Optic no será el de antes en mucho tiempo. Bueno, y eso que a mí Kenny personalmente también, antes que me habéis preguntado cuál eran de mis jugadores favoritos, Kenny en 100 Thieves me gustaba un montonazo como jugaba Kenny. Pero parece que no tiene esa sinergia ahora Optic, ¿no? Sobre todo noto como que Shotzi era un jugador muy determinante en Modern Warfare 2, con el movimiento, con el parkour, con la basnet, y estoy viendo que Shotzi en Modern Warfare 3 no es tan determinante. A pesar de que sigue haciendo parkour, sigue haciendo pues kills super. Mira el parkour que ha hecho ahí, ¿sabes? Flipas. Sí, pero claro, solo tiene que seguir el equipo y tiene que tener sinergia con el equipo de hacer esas cosas. Totalmente. Esta doble que he hecho aquí a Bici. Y ese spot ahí. Que ve perfecto. Perfectísimo. Bien, plato de Draza. ¿España tiene todavía liga de Call of Duty? No, solo se pueden hacer competiciones de Call of Duty oficiales de Activision. Alguien no puede decir, oye, monte una liga de Call of Duty. No. De hecho, no existen más ligas de Call of Duty más que esta. No existen más ligas. Es un poco cagada, tío, al final. Bueno, sobre todo para redirigir toda la audiencia del competitivo hacia esto. Sí, pero no ayudas a que el competitivo crezca, ¿no? No sé. Ya. Porque a lo mejor pueden salir jugadorazos de ligas de, yo que sé, nacional, ¿sabes? Pero para eso tienen como la segunda división de la liga de Call of Duty. El Qualifier se llamaba, ¿cómo se llamaba la segunda división de la liga? No sé, tío, es que no sé. Tampoco le dan la oportunidad, tío, porque al final supongo, y supongo no, será mucho más complicado el meterte en la Liga B, por así decirlo, de la CDL que una liga nacional, ¿sabes? Que puede, yo qué sé, con tus 4 panas, a ver, 4 panas tienen que ser jugadas, pero me refiero que será más fácil, ¿sabes? Ahora mismo, si hay alguien que quiera hacer una liga de Call of Duty, tiene que decir a Activision, oye, quiero montar una liga, y Activision dirá, no. O dirá, para. Bueno, no estás en Twitch. No, los directos de la CDL, de los directos de Call of Duty, de la liga de Call of Duty de la CDL, solo puedo hacer aquí en YouTube. No se pueden hacer en Twitch. Así que si queréis más, muchas gracias a las 200 personas que estén por aquí. Si queréis más, ¿cuántos likes hay? Hay 90 likes, chavales, soy 200 personas. Ojalá un buen like si queréis que sigamos haciendo Watch Parties. Ahora ya está cambiando la votación. Antes iba ganando Optic en la votación y ahora ya va ganando FaZe. Cuidado. En Norteamérica hay más nivel que en Estados Unidos. Que en Europa, perdón. En Norteamérica hay más nivel que en Europa, sí. Sí, hombre. Al final en Estados Unidos te puedes ganar la vida. Sí, pero no solo eso, sino que siempre suelen salir jugadores más determinantes. De hecho, si te pones a ver los earnings, las ganancias de la historia de Call of Duty, yo creo que de europeos, poquita gente habrá, Seguramente, seguro. Esto es punto caliente. Sí, en punto caliente en invasión. Tengo 0 ganas de ver esto, la verdad. Pero vamos a ver qué tal. El punto caliente del castillo. Aquí antes hemos visto el comeback a Wesome de Seal the Charge. Optic metiéndose en el punto caliente. Sim con esa primera kill. Y viene ese. La verdad es que se lleva la doble. Draza aguanta. Yo no sé. Entra así con la Reneti. Potencia, Sí. Potencia la Reneti. Que puedas hacer algo, ¿sabes? Con una secundaria. Así con esa kill. De momento puntuando bastante bien el equipo de Optic en este primer punto. Recordad, 1-2 en el marcador global. Tiene que ganar Optic 2 mapas seguidos. Si pierde este mapa Optic, se irá a la loser bracket. No eliminado del torneo, pero se irá a la loser bracket. Donde ayer vimos a Heretics y donde perdió Heretics 3-0 contra Las Vegas Legion. Heretics se ha eliminado de este Major. Traza por aquí, yéndose ya directamente hacia el siguiente punto. Preato ahí con esa buena kill hacia Draza. Kenny
Kenny. Oh, que lo acaban sacando, que ya estaba rotando, yo creo que hacia P3. Va a ganar Optic en busca de destruir. Ya, pero si no gana este mapa no hay busca de destruir, compañero. Si no gana este mapa Optic, tiene Predator crucero, Ahí está. 41 puntos tiene ese Predator, que puede ser interesante luego de cara al P3. Buena kill ahí contra Celium. Sigue puntuando. Buenas kills. De momento se va llevando el equipo de Optic. Buena ahí Sim intentando sacar y rascar esos últimos puntos. Buena doble de Sim, increíble. 3 down ahora por parte del equipo de Atlanta FaZe. Kenny es el único que está en el punto. Buena kill de Avicii. Y ahora sí que Traza acaba sacando a Kenny. Tiene que intentar puntuar bastantes puntos aquí Atlanta FaZe. De momento por detrás en el marcador. Buy Station. Top 22. Está el primer europeo en Ernis. Pues ahí lo tienes. Bien ese researching, Tatiño. Bien buscado. Draza aguantando en el punto. Buena aquí hacia Sotsi, que está una balita. Cuidado que se mete en el punto. Draza con esa doble por detrás. No puede con Kenny. Se mete Kenny y Pred. 35 segundos. Avicii que tiene que intentar tirar un poquito aquí el punto caliente. No puede con Kenny. Celium, que yo creo que ya van a empezar a rotar al siguiente punto, creo yo. Estos 22 puntos ya lo van a dejar y se van a ir a rotar. Tal y como se están posicionando aquí el 5 y el 7. Siguiente punto tiene que ser por aquí. En esta parte de aquí. Justo es el punto caliente en esa parte. Vaya punto caliente más raro este. Así que ve a Draza, pero finalmente acaba cayendo frente a la parte alta. Muchos parkours en esta parte de invasión. Pilla la información de que hay uno metido en el punto. A ver si con esa kill. Sochi intentando hacer el parkour, pero Draza buena con esa doble. Que van a empezar ya a puntuar este punto caliente. Está bien posicionado, está muy bien posicionado aquí Atlanta. A no ser que justo vean. Buena posición ahí de Draza. Draza está ahí, sí. Que no lo saca nadie, tú. Fíjate, el que está metido en el punto no está metido en el punto escondido en una esquina, sino que sigue piqueando, sigue mirando. Y en el momento en el que estaba volando, Sí. Nah, pero mira, lo que dijimos el otro día, mira ahora. O sea, efectivamente 88-72, veremos ahora. Y todavía quedan 20 segundos. Y mira dónde están ya el equipo de Optic. No, y eso va a ser muy complicado ese punto caliente. El punto caliente del castillo es que es muy difícil. Es que son 60 puntos, tío. Sí. Es un minuto entero. Sí, está cambiado las ranques del competitivo. Están cambiado lo que están jugando en la CDL a lo que están en las ranques de multijugador. Aquí están jugando una versión previa. Sacan a Kenny de ahí, pero aún así tiene que hacerse esa kill. Es que bueno, ahí por donde subes por la escalera Celium, que acaba cayendo. Traza bien sacando ahí del punto a Dashi. Con esa doble también, que se va a meter al punto. Cuidado, no ha visto a Sochi. No ha visto a Sochi. Al menos lo ha sacado, un par de puntos le ha robado, pero no, o sea, ya no puedes, o sea, es que se hacen entero. Claro. Con esa kill de Celium. Mira, Pret ha sacado ahí el cruce. Es muy difícil el punto caliente del castillo. O sea, yo creo que ya, fíjate que ya ni siquiera FaZe ya no está yendo a pelear, ya están preparando el siguiente. El que llega al castillo es quien se hace con el punto caliente completo. Sobre Atlanta. Avicii ahí tocado, Pret que acaba con Avicii. Siguiente punto, la parte central en la cafetería. Bien posicionado, fijaros aquí como el 7 en el minimapa. Fijaros como Simp está aquí para hacer lo más cercano posible al punto caliente, puesto que este spawn es más cercano que si naces aquí. Entonces el 7 está aquí haciendo el ancla para que sigan haciendo aquí el equipo de Atlanta FaZe, que son los que están en plan. Aparece Draza. Draza ahí. Mira aquí el compañero Simp. Claro. Aparte cubre toda la larga, ¿sabes? Totalmente. La espalda también la tienen cubierta. Totalmente. Muy bien posicionado aquí el equipo de Atlanta FaZe. Y no es tan fácil defender este punto, Uy, se la lleva. Se queda sin balas. Se queda justo sin balas. Va entrando y justo también Simp, que ha acabado muriendo, aunque tiene el spawn bueno. Buena esa doble, a ver, puede conectar. No, Kenny va con el pipeo. Kenny, Celium acaba tradeando esa kill.
De momento sigue puntuando aquí Atlanta FaZe, 151-123 en el marcador. Sotsi que se mete en el punto, se lleva la kill. Buena kill y se va a llevar estos últimos 10 puntos. Pues no, porque han entrado a Bici. A sacarle, ha dicho, por aquí no, estos puntos son para mí. Y nos vamos al siguiente punto. Se ha visto por aquí, va a cambiar de arma. ¡Qué bien ese cambio de arma de Avicii! Se viene el Predator de Draza, la nuclear de Willy Rex, que va a sacarlo del punto. No, porque tiene Predator. Y eso no tiene sentido que un Predator tiene trophy. Que un trophy acabe con el Predator. Bien, aquí ahora posicionado Optic. Un punto muy importante. Buena doble de Draza. Está saliendo demasiado. Cuidado con Sotsi. Uy, que el spot ese, pero bro. Free pass, ¿eh? ¿Cómo pudiste tener la vista para ver? Hostia, qué locura. Sotsi muy tocado, sin metidos en el punto, dándole la vuelta. Mira, ¡Qué bien! Cómo se mueve Sotsi, lo había escuchado. Y ahora se va a poner prácticamente con 200 puntos Optic, ¿eh? Draza con la doble. Mira. Draza va enfocadísimo. Draza de momento. Predator que va a pelear aquí este último punto, pero ya rota FaZe. Aquí Draza le viene perfecto. Yo que incluso le va a venir bien en morir Draza ahí. Para hacer spawn con los de... Efectivamente, nacen aquí juntitos. Nacen aquí juntitos. De momento metió en el punto a Bici. Tiene que hacer este punto prácticamente completo. Ahí está, se viene el Predator. El Predator ahí, qué raro, ¿no? Un poquito, sobre todo también para pillar la info de cuántos hay metidos en el punto, quizás. Mira Bici, vaya spot a Bici. Vaya spot a Bici ahí arriba. Kenny que acaba con Avicii. No puede. Cuidado, Pred, se tiene que salir del punto. Vamos a escuchar a Atlanta FaZe. Siguiente, chicos. Ahí podemos escuchar a los jugadores de Atlanta FaZe. Básicamente pues callouts que se van a escuchar aquí en el DT, ¿sabes? Uno está en el Heady. ¡Oh, qué buena! ¡Qué de Sim! ¡Increíble! Buena. Lo aguanta. Están ya rotando hacia el nuevo. Buena kill ahí de Draza. Baspot, qué buena kill aquí ahora también de Draza. Sacándole del punto la doble. Limpia por aquí. Y se acaba metiendo en el punto. Y que sigue Draza con esta racha de 3. Este ha dicho que no le gana Optic y no le va a ganar. Este no le apetece. Creo que ha visto que está haciendo el parkour. Se la ha caleado. No. Se ha metido Sotsi. Se ha metido Sotsi, ¿eh? Se ha metido Sotsi. Ahora Kenny que acaba sacándole. Cuidado, 200 puntos a 200. Mira, se va al siguiente. Se va siempre al siguiente. Es que, uy, cuidado que aquí se puede liar. Cuidado que aquí. Vale. Cuidado. En esta pelea puede estar partido. Correcto. ¿Cómo lo supo? Claro. ¿Cómo lo supo? Cuidado con ese trophy. No lo ha podido ver. Sácala por abajo, no lo ha visto. Hay que preparar ya el siguiente punto. Tienes uno abajo, Simp. Cuidado, tienes uno abajo, Simp. Cuidado que Pred lo puede liar, ¿eh? Cuidado, Avicii se lleva. Es aquí el Pred. Quien se quede con este spawn gana el mapa. Celium que acaba cayendo contra Pred, que lo está liando muchísimo aquí ahora. No tiene que morir. Avicii también con esa kill. De momento sigue puntuando. Atlanta FaZe se va a meter Sim. ¡Qué buena kill! Pero le tradea a Kenny. Vaya prefire, tú. Le tradea a Kenny. 45 puntos se tiene que meter Draza, que la acaba limpiando también. Los spawns ahora loquísimos. Luchar este punto, ¿eh? Sí. Buena stun ahí. Sotsi estuneado. Avicii que se acaba metiendo y lo va sacando. Se va a meter ahora Dashi. Muy tocado Dashi. Sigue puntuando al Atlanta FaZe, que va a tener ahora el spawn. Va a tener qué buena kill de Simp. Doble de Simp. Nace lejísimos el equipo de Optic ahora mismo. Puede ser que. No pueden cerrar aquí, No pueden cerrar. No pueden cerrar. Ni siquiera si se metiese ahora Optic tampoco podría cerrar. De hecho, ¡qué buena Celium con esa kill! Lo dan por vendido, se va al siguiente. Se va al siguiente, esos puntos son vitales para Celium. Predator ahí. Está muy bien posicionado, esto va a estar Avicii con la doble. Va a estar muy disputado. P1, qué buena kill de Sotsi. 10 puntos le falta a Atlanta FaZe. 16. Se mete Kenny. Cuidado con esa kill. Cuidado que se hace la doble Kenny. Se hace la triple Kenny. Se hace otro más Kenny. Oh my goodness lo que ha hecho. Oh my goodness lo que hizo Kenny. ¿De dónde saliste? ¡Qué locura! Se acaba de sacar y ha dicho, a ver, aquí mando yo. Increíble la que ha hecho Kenny. El Rey Misterio, tú.
¡Qué locura! ¡Qué locura de partido! Quiero ver eso 2-2. otra vez, Señores, Dentro del punto, madre mía. nos vamos al mapa 5. Busca destruir High Rise. ¡Qué guapo! Lo dicho, no. 3-2, chavales. Es verdad. Yo lo he dicho, Es verdad, es verdad. Y el... Yo lo he dicho. Es que además, como estaban los dos equipos metidos en el castillo, estaban los dos naciendo en el castillo. Estaba el spawn loco y todos naciendo ahí. Locura, locura, locura de Ahí Chelsea partida. la ha cagado un poquito porque por cerrar la puerta, tío. Sí, como que ha tardado en Pero darle mira, al mira, cuadrado. mira, mira. Sí. Nah, esta jugada de Kenny, 2. Se da la vuelta. 3 headshots. Increíble. Y ahora piquea por aquí y esa de regalo. Qué tremenda sacada. Sí. Qué barbarie. Y ha reaccionado más el Sochi que el Kenny. Sí, cierto. Y estaba mejor posicionado en ese punto Atlanta FaZe porque habían limpiado a 2. A Vinci se había hecho una doble. Oye, el karma está un poco mayor, ¿no? Fíjate, fíjate. Es que está súper igualado todo el rato. Ahí han metido, mira, han metido diferencia. Aquí justo en el En el P5. P2 y P5 justísimo. Es que le faltaban y ahí en el 11 P5, en el puntos. primer P5. 11 puntos se faltaba. Hostia, qué partidazo hemos visto. Y es que todo súper igualado. Ah, por el último mapa, sí. Quizás el control high rise, pero el control high rise es casi un... Sí, es que Yo qué es sé. una moneda, o sea, literalmente control high Control high rise rise es tirar una moneda al aire Y desear que caiga cara. Sí. Mapa 5, buscad destruir en high rise. Señores, aprovechen. Aprovechen. Déjenle un like al directo. Déjenle ahí una buena suscripción. Yo digo que gana FaZe. Yo sigo diciendo que FaZe se lleva esta victoria. Va a ganar Optic. Yo lo sigo diciendo por el chat. ¿Qué decís? Ya me terminé de comer mis uñas. Pero compañero TJ, haz unas palomitas. ¿Por qué no te haces unas palomitas? Esquizo dice que va a ganar Optic. Está Karma de entrenador. Y está bastante mayor Karma. Gana FaZe, gana FaZe. Recordad. Hay una pausa bastante larga, ¿no? Sí, ahora hay 4 minutillos. Si alguien quiere aprovechar para ir a echar un pipi. Ahí voy yo. Una pajita. Dale, caña, Oli. Si alguien quiere aprovechar para un pipi rápido, para una pajita rápida, para un número 2 rápido, aprovechad. 4 minutos. Es lo que falta para ver el mapa 5. Recordad, estamos en la Winner Bracket. Quien pierda no se elimina, sino que pasa a la Loser Bracket. Y se enfrentará contra Seattle. ¿Vale? Aquí podéis ver un poco el bracket. Estamos viendo este partido, Optic contra FaZe. Quien pierda baja aquí a esta parte y se jugará contra Seattle el siguiente partido. Que eso creo que, de hecho, es hoy el partido. Y luego tenemos Minnesota contra Toronto. Que quien pierda jugará contra Los Ángeles Guerrillas. Que estos dos de aquí, estos dos partidos son de la Loser Bracket, ¿vale? Es decir, que para eliminarte necesitas perder 2 partidos. FaZe ha arriesgado este partido para darlo todo ahora. Guarden mis palabras. Bueno, vamos a ver si FaZe acaba sacando ahí los pasos prohibidos. Si acaban sacando los pasos prohibidos el equipo de FAZE Clan. ¿Cuándo juega Zogoro? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cuándo juega, mi querido estimado comediante Come Pitos? Muchas gracias, chicos, que estén por aquí, de verdad. Yo tengo la voz ya reventado. ¿Miami ya no vuelve a jugar? No, Miami ya no juega. Zogoro entra a repartir agua, es el utillero, ¿no? El utillero de FAZE Clan. Ha tenido estreñimiento, no puede jugar hoy. Ah, claro, eso le pasa por comer tanto pito. A veces pasa. En veces. Muchísimas gracias de verdad a todos los que estáis por aquí viendo este competitivo con nosotros. Mi intención es seguir haciendo estos watch parties, estos partidos. Así que si os gusta, pues no dudéis en dejarle pues ahí un like, una suscripción. Que no solo vayamos a ver los partidos de Heretic, sino que podamos hacer pues cada vez que hayan partidos de competitivo importantes, como puede ser pues este Optic contra FaZe, o incluso mañana en las finales. También podríamos castearlas siempre y cuando pues vosotros... Bueno, mentira, ¿hoy es sábado? Sí, mañana son las finales. Mañana, domingo son las finales. Muchísimas gracias, chicos. Está de baja laboral porque se pilló el pito con la cremallera cuando iba a hacer pipí.
Interesantísimo. Yo en cuanto venga Loli voy yo también corriendo a echar un meo, que me estoy meando. Cosa buena. Abusadora. Aquí estaremos, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Lo agradezco enormemente. Que habíamos pues también poco a poco haciendo más cositas de competitivo. Yo tengo un calor, tío, me ha entrado un calor en este partido. Que voy a ir a abrir la puerta, voy a ir a abrir la puerta. Puerta y pipi rápido. Aprovechen, dejen su like, su suscripción. Y el Oli, pues me voy a esperar a que venga el Oli para que al menos no se quede esto callado. Duele bien feo cuando pasa eso con el cierre. A mí por eso no me gusta sacar el pajarito por la cremallera. No soy nada fan. O sea, yo me quito el botón. Me quito el botón y saco el mandangón entero. Me da ansiedad sacarme el pajarito por la cremallera. No, de verdad que no. Me da mucha ansiedad. No me gusta. Me llevo el móvil al baño. Esa es buena también. Yo enseño las nalgas para orinar. Yo orino sentado. Hombre, ya, pero cuando estás en, yo que sé, en un restaurante, no orinas sentado, ¿no? Como Messi. Te copias de Messi. El pajarito loco. Biden high race, tío. Qué rabia que no haya francotiradores, tío. Qué rabia que no haya snipers. Que nadie juegue con sniper en este modo. En este modo me refiero a la liga de Call of Duty, que nadie juega con los snipers. ¿El bife de Zogoro es de cachondeo o hay mal rollo? Nah, es de cachondeo. Es de cachondeo. Bueno, a ver, es una realidad que lleva 5 años intentando entrar en FAZE y todavía no ha entrado. Y que le dicen, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora no, ahora no, ahora no. Entonces, pues, es cachondeo, pero es también realidad. Nos vamos al mapa número 5. Buscar y destruir. Estadísticas de Sim. 1.28. Vamos a ver. Empieza ya. No hay pipi, no me da tiempo de pipi. Empieza atacando el equipo de Atlanta FAZE. Hi-Res, cuidadito, que es un poco inconsistente. Primera kill para Pred. Esa piña que no acaba conectando. Qué bien eso para mirar el parkour. Buen spot, Buen spot para mirar el parkour por si acaso alguien se intenta colar por ahí. De momento la gente se le ven que cambiase de cámaras. Kenny por aquí intentando hacer un poquito de wallbang. ¿Qué ha pasado? Ha habido problema. Ha habido problema. Ha pasado algo. No sé qué ha pasado, pero van a reiniciar el mapa. Algo ha pasado. Alguna configuración mal. Mapa 5. ¿Te imaginas una ronda 11? Ronda 11 en mapa 5. En la encuesta, ¿quién gana? 50-50. División de votos. El anti-cheat pilló a Sim, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Game 5 metrics 11-7. Bueno, cuando han jugado quintos mapas, Optic ha ganado uno, perdió uno. Atlanta FAZE ha ganado los dos. Y el KD, ¿cuánto porcentaje de victorias? ¿Cómo? 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 Y 50% de OPD, no sé qué es, OPD. Objective per defeater. Qué ganas de que haya ya Fórmula 1, ¿verdad? ¿No tenéis ganas de Fórmula 1? No tenéis ganas de Fórmula 1. Ahí están cargando, estoy viendo ya ahí la pantalla de carga. Tan. Vamos a ver el mapa número 5. Sochi por ahí rascándose la nariz. Prefiero la NASCAR. Yo quiero cosas. Quiero Fórmula.
La voy a fallar. ¿Están cargando? ¿Me da tiempo a ir a mear o no? Se la cromen a Checo, quiere decir se la cromen. Ah, se la comen, ¿no? Hombre, Checo Pérez en México es Jesucristo. Va a ser complicado este partido. 2-2, mapa 5. A ver si esto comienza. Aprovecha, voy a aprovechar a echar un meo. That could be a huge key for them trying to kind of counteract, which has been another great statistic for Atlanta, which is their own offensive first bloods. Let's just try to at least 50-50 those, it looks like. Especially on a map like High Rise, you can see everything. You can cover every single angle besides that underground, but you're most likely going to have one of your SMGs roaming around there. So just want to make sure you're spreading the map, but not fully committing, because it's very difficult on the attacking side to work one of these bomb plants. It's usually going to go down over towards B, but if you lose those key gunfights, that's what eventually opens up that A site. So Optic just got to stay ahead of that first blood. Yep, love to hear it, love to see it. Still looking for our players to load on in, and there's not a lot, again, for us to go off of, just because not only is it Optic's situation of having played this map sits all the way back in week 1, but this is also not a, I won't say unfamiliar map to FaZe, but it hasn't been a staple of their search and destroy. It definitely has not been a staple as well for Atlanta FaZe, because you think about all the other S&Ds. This is the only S&D that they are currently 1-1. Se viene. They are undefeated. They only have one. Oye, ¿cuánto tardan estos señores en cargar una partida? Es que el haber desarrollado Modern Warfare 3 en el menú de Modern Warfare 2 es lo que tiene. Ahora sí que sí, comienza la última partida. Tiene 1.82 de KD el Celium. En buscar y destruir tiene 1.82 de KD el Celium. ¡Qué locura! Puta locura, ¿no? Ahora sí que sí. Ahora sí que empieza a atacar el equipo de Atlanta FaZe. Kenny con esa stun. No conecta. Muchos reflectores late. Bueno, esto va a ser súper complicado. Mira cómo está posicionado el Shotzi. Bien posicionado por ahí. Kenny quiere hacer lo mismo por ver si hacen el parkour. Que no tiene pinta. Momento muy posicionado. Habéis intentado pillar esa información. Suelta la bomba el compañero Sim. Lideraza pillando el high. Cuidado que esa kill no acaba conectando. A ver si se lo calea. Primera kill de Sim, se lleva Pred. Y Avicii ahora puseando. Buena doble de Sim. Metiéndose ahora completamente hasta la cocina. La has poteado, la has poteado. ¿Ha visto qué buena Sim que se va a hacer el ace? Lleva 3. Está Sochi en el top. Le ha visto, le ha dejado una bala. No sé quién la ha matado. No sé quién la ha matado, pero se ha muerto. Casi se lleva el ace. El compañero Simp, que es demasiado simpático. Entra de aquí por parte de Celium. Está guapa la skin de Optic, Primera ronda para FaZe. Primera ronda para FaZe. Vamos a ver ahora el ataque de Optic. Para defender el equipo de Atlanta FaZe. 3-0 Simp. Solo una kill por parte del equipo de Optic. A ver, pidiéndose 2 hacia la bomba de A y 2 hacia la bomba de B. Simp aquí súper tocado, se va a poner ahí ya full vida. Teraza aquí pillando un poquito de información. Me gustaría saber si alguien aquí en la CDL se sube a la grúa, tío. Es lo que quiero saber. Creo que no lo ha llegado a ver Teraza. Ahí está spoteando a Dashi al fondo. Tiene que dar el callout a Sim. Sim tiene que tradearle. Sim que está aquí al fondo. En esa posición Sochi con esa kill acaba siendo tradeado por parte de Sim. La ha visto Pred, Se tira el humo para cambiar de posición. ¡Qué bien esa kill de Sim! Dashi que le va a tradear. ¿Dónde estaban los compañeros? 2 para 2. Dashi Kenny contra Deraza y Celium. Va a plantarla el compañero Dashi, la bombita.
No la acaba de plantar. Sí, la planta. Kenny en el top. Le spotea. Uy, ya la tienen visto. Celium que conecta un par de disparos. Celium muy tocado. Yo creo que eso va a calear de que la empieza a quitar. Cuidado con esa piña que lleva chaleco. Draza que tiene que estar muy tocado. Cuidado que no hay nadie desactivando la bomba. Muy bien esa kill. Buena kill de Draza. Quizás debería haber jugado un poquito más con el tiempo. Podría haber jugado un poquito más ahí con el tiempo y no chequear tan rápido, pero bueno, no soy jugador profesional, así que me callo y únicamente expectamos. Eso es lo que quiero ver, si alguien hace el parkour de la grúa del edificio, eso que yo quiero ver también, tío. Se la juega ahí un poquito Kenny. Pues vamos al lío. 2 rondas seguidas para Atlanta FaZe. Cuidado, Atacando ahora el equipo de Atlanta FaZe. Vamos a ver qué push hacen. Es que imagínate un sniper aquí en BID de punta, pum, chaca. Mapa 5. Quien gane sin ir por la winners bracket. Quien pierda se enfrentará contra Seattle Surge. Siempre aquí haciendo la rotación por la parte baja. Este spot aquí, esta esquina es increíble, O sea, no te ven en ninguno de los casos. Bomba para Simp. Draza que puede ser que haya spoteado por ahí. Muchos barriles también en este mapa. Muchos barriles, de momento nadie quiere enfrentarse. Mal timing ahí, cuidado con los barriles. Se lo acaba pillando aquí bien Draza. Tradeando esa kill. Cuidado, está muy tocado Visi, se acaba curando. Bomba para Visi. Kenny aquí, haciendo esta parte. Buena kill de Avisi que acaba tradeando al compañero de Draza. Pred, el último con vida de Optic. Avisi y Celium. Avisi tiene la bomba, está intentando todavía pillar un poquito de información. No está mal posicionada aquí Pred, porque puede ver las 2 bombas. Celium intentando pillar el high. No saben dónde está. Va a intentar meterse hacia la bomba de A. No saben. No saben dónde está. Ya ha spoteado. Bomba que va a ser plantada. La bomba que va a ser plantada. No le sale parkour, no le sabe. Intenta hacer por aquí la rotación por la espalda. Bomba plantada. Avisi y Celium. 2 para 1. Buena rotación aquí de Pred, Buena rotación de Pred. Avisi se acaba con él. 3 rondas seguidas para Atlanta FaZe. Cuidado. Cuidado que poco a poco se empieza a teñir este enfrentamiento de color rojo. No, es que están haciendo las primeras kills todo el rato Atlanta FaZe. Tiene bastante ventaja en ese aspecto. 3-0. Siguiente ronda. Vamos a ver el ataque ahora de Optic. Tienen que ganar esta ronda. Si se ponen 4-0, cuidado. Si se pone 4-0 Atlanta FaZe, va a ser... Es que mirad los marcadores. Pred no se ha hecho ninguna kill. Kenny lleva 1, 2-2. Y es que los jugadores de FaZe llevan 3, 2, 5 para Simp y 2. De momento llevan racha de 2 Avisi y Celium. Celium todavía no ha muerto. Muy importante en BID. Avisi que le explota el barril. Avisi que le explota el barril. Shotzi por aquí con esta kill. Pred matando a Simp. Draza tradeando con Shotzi. Queda solo Celium. Celium contra 3. No puede. Fíjate que todas las partidas, todas las rondas que han estado haciendo la primera kill, el equipo de FaZe han acabado ganando. Pero aquí esa piña de Avisi que le ha explotado ahí un barril, que a ver si nos ponen la repetición, que sería chulo. Es un pot increíble. Se bien saber qué le ha pasado al compañero Avisi. Vamos a ver. Ahora el ataque de FaZe. Eso, chicos, la verdad es que estoy desmotivado. 1-3. Sim recogiendo la bomba. Es difícil este mapa, Es difícil buscar y destruir aquí. Creo que Kenny va a hacer lo mismo, ver por si alguien está haciendo el parkour. Creo que no lo ha visto Avisi. Y Pred que se ha colado hasta la casa. No tiene silencio mortal.
Cuidado con Celium, cuidado Celium, cuidado que te pilla por la espalda. Qué buena kill de Pred. Qué buena kill de Pred, se cuela por debajo. Ahora vuelve a tener silencio mortal. Se cuela hasta la cocina. Hace esa kill. Y cuidado que le está buscando aquí el compañero Draza, encima suya. Le estoy buscando también Simp. Está justo detrás, le va a pillar. Le pilla Pred. Avisi con esa kill. Tiene cerca a Pred. Buena kill de Avisi, 2 para 2. Pero quedan solo 30 segundos. Draza que tiene que avanzar. Tienen que intentar hacerse un pick para poder colocar la bomba. Draza tiene que hacerse esa kill a Kenny. ¡Qué buena esa kill! Dashi al fondo. No, lo ha visto. La ha visto, se la lleva. Sabe que ahí está la bomba. 1 para 1. Dashi. No se lo hace. ¡Qué buena Dashi! ¡Qué buena Dashi luchando ese 1 para 2! Y poniendo el 2-3 en el marcador. Ronda crucial para Optic. Muy bien. Muy bien, con la calma que ha jugado Dashi, esperando que cruzase el rival. Ya tiene suerte que justo ha ido por él. Buena ronda de Dashi. Let's go, Optic. Vamos, FaZe. Yo quiero que gane FaZe. Mira ese con la barba verde. Flipas, Atacando Optic. Iban perdiendo 0-3 y se han puesto 2-3. Vamos a ver ahora el ataque de Optic. Pred que acaba muriendo con ese bidón de Avicii. Sochi por aquí intentando colarse. Tiene silencio mortal, tiene humo. Sí, por aquí intenta colarse hacia el spawn. Yo creo que va a hacer la típica. Cierra la puerta para saber que no está por aquí metido. Tiene silencio mortal. Flipas. Además con la bomba Sochi. Qué tremenda rotación, colándose por la espalda. 3 para 2, sin vidraza por parte de Atlanta FaZe. Cuidado, Simp que acaba matando a Dashi. Y Draza que spotea a Kenny. Queda solo Sochi. Bomba plantada, tiene que irse. Buen humito. Cuidado con Sochi, que habíamos dicho que no hacía parkours relevantes. Hasta que se ha puesto a hacer parkours relevantes, mi colega. Simp que no lo ha visto. Buena rotación aquí de Sochi. Metiéndose aquí en la esquina. Buen spot. 25 segundos. Ha visto. ¡Qué buena kill! Esta es una bala. Lo tradea bien Simp. Le da tiempo. A quitar la bomba. Va a ser rondita para el equipo de Atlanta FaZe, que se pone 2-4. Casi, Casi el timing. Compañero Kibando, ¿cómo estás? Chicos, rápido. ¿Hace el comeback Optic, sí o no? Rápido, ¿sí o no? En el chat. ¿Hace el comeback Optic, sí o no? Rápido. No, dice Bardak. Sí, dice Santiago. No, dice Bizar. Sí, ojalá. Sí, no. Poquito Gamer dice que no. Black dice también que no. Confío, dice Esquizo. Vamos a ver. Vamos a ver ahora el ataque de Atlanta FaZe. Cuidado con las piñas. Hay demasiados barriles. De momento nadie en la grúa, Siempre intentando pillar un poquito de información con la bomba. A pillar aquí. El High ha dropeado la bomba por si acaso acaba muriendo. Ahora sí que acaba pillando la bomba. Ha podido verla al fondo. Bien, ese call out que Draza hace que lo acabe tradeando. Cuidado la espalda Sochi. Cuidado por la espalda Sochi. Se lleva el primero. Ay, el humo se le ha ido. Cuidado que le va a pushear. Qué buena esa segunda kill de Sochi, que ahora sí que parece que va calentando la moto. 2 para 1, queda solo Kenny. Acaba cayendo, señores. 2-5. 3 rondas de ventaja para Atlanta FaZe. Fíjate que lo había hecho muy bien Sochi colándose por ahí. Lo había hecho muy bien Sochi. 3 puntos de partido. Tiene Atlanta FaZe para seguir avanzando. Gane quien gane. El enfrentamiento ha estado
muy reñido, muy igualado. Tiene que ganar 4 rondas seguidas de BI de Optic. Tiene que hacer algo distinto esta ronda, Explosión por aquí, spameo de granadas. Ahora tiene que hacer jugadas extrañas, totalmente. Avisa aquí pillando la posición en B. Sim cubriéndole la posición opuesta. Una stun que no acaba rebotando bien del todo. De momento 4 para 4. Traza con esos tiros que no acaban conectando. Sí, pillando esta posición. Han pasado ya 30 segundos. De momento nadie pusea. Todos muy estáticos. Dashi que ya pilla ahí la información. Se lleva el primero Dashi. Sim intenta tradear la kill. Se la lleva esa kill. Pero acaba Sochi con la vida de Sim. Pred y Sochi contra Draza y Celium. Pred tiene... acaba muriendo Sochi. Queda solo Pred. Queda solo Pred, 1 para 2. Se lo podrá hacer. No tiene bomba. No tiene bomba, 30 segundos. Lo tiene bastante complicado. Celium ya lo ha spoteado. Pilla la bomba. Está muy tocado de vida. Tiene que intentar plantar la bomba. Le spotea a Celium. No le va a dar tiempo. Esto va a ser mapa y partido para Atlanta FaZe. A no ser que ahora de pronto se haga una doble. No puede. Mapa para Atlanta FaZe. Acaba ganando el partido Atlanta FaZe. Ha puesto una cara de un niño llorando. Muy bien este mapa. Muy bien, superior a Atlanta FaZe en este mapa. Muy superior. ¿Quién ha acertado? A ver, finalizar encuesta. 52% decía que ganaba FaZe, 48 Optic. 2-3, súper reñido. Parejo todo, muy parejo. Ha estado muy bien. Es que fíjate, Sim 9 kills. Kenny 3-7, Predator también. Flojito. Bueno, yo había dicho 3-1, finalmente ha sido 3-2. Ya prácticamente ni me queda voz, Casi ni me queda voz. Finalmente FaZe se acaba llevando la victoria. 6-2. A ver, los mapas que ha acabado ganando FaZe lo ha ganado de paliza. 3-1, 6-2, 6-4 en el BID. Y los que ha ganado Optic ha estado ahí. Esto ha sido muy reñido. Y este punto caliente sí que ha sido bastante... Un poco holgado por parte de Optic. Pero este BID ha sido literalmente estompeada. Chicos, si queréis que hagamos más watch parties de partidos de competitivo de la CDL, de este Major, no olvidéis dejarle un buen like, una buena suscripción. FaZe pasa a la siguiente ronda. De momento, imbatidos. Y vamos a escuchar aquí al compañero Simp. A ver qué nos dice Simp. La buchean. Ahí está, se van a la final de la Winners. Right away, how do you feel coming away with that dub, taking down this Optic team? Oh, we feel amazing. I mean, just coming out on top in the winners semis, being able to go to winners finals. Nos hemos sentido súper bien. Sí, la verdad es que nos hemos humillado a Optic. Sí, la verdad es que partido complicado. Lo han hecho muy bien. Nos están preguntando que cómo ha sido la experiencia, que cómo ha sido pues el comeback, cómo lo acaban haciendo. Muy bien. O sea, se ha hecho un partido súper completo. Estoy motivado, chicos. Pues nada, lo vamos a dejar por aquí, chicos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Dentro de una horita, porque tiene que pasar una hora hasta que pueda publicar vídeo. Dentro de una hora publicaré vídeo, justo a medianoche. Que es vídeo súper interesante. Si lo queréis ver, pues echar un vistacillo. Así que ya está. Lo vamos a despedir por aquí. Atlanta FaZe sigue siendo imbatido. Si queréis que mañana hagamos más directillo, pues ya sabéis, dejadle un buen like y una buena suscripción. Luego miraré estadísticas para ver si queréis que hagamos más de esto. Optic pasa a la loser bracket. Se enfrentará contra Seattle Sarge. El hecho que no juega en un ratillo. Así que ya está, chicos, muchas gracias por verme. Nos vemos en una horita por aquí de vuelta en el canal. Abrazo, buenas noches, adiós.